prestigiosos economistas que nos van a hablar sobre el futuro del sistema financiero español. Yo creo que el sistema financiero es un poco el centro, ¿no?, de toda la crisis que vivimos y estamos todos muy interesados para saber cuándo se va a salir de esta crisis, cómo va a reaccionar el sistema financiero, porque también será el punto de partida para que se arregle toda la situación económica. Vamos a establecer un sistema que más o menos ellos que se adapten para no hacerlo demasiado largo y pesado, de 20 minutos en una exposición, y luego pues abriremos un debate con preguntas, ¿no? Primero va a hablar Santiago Carbó, que es director de Funcas. A su lado está Ángel Verges, de Analistas Financieros Internacionales, y José Luis Escrivá, que es jefe economista del Grupo BBVA. Así que empezamos a hablar de eso. Vamos a ajustarnos un poquito al horario de más o menos 20 minutos, ¿no? Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a formar parte de este panel, de esta mesa redonda. Yo soy director del área financiera de la Fundación. Mi intervención va a intentar aportar dentro de lo que pueda ser el debate de esta tarde, o incluso si lo trasladamos hasta mañana, pues una visión un poco, no digo más académica, pero profundizando en algunos de los aspectos, algunos de los conceptos económicos de los problemas que nos hemos encontrado, que nos han llevado a la actual crisis, y también plantear algunas cuestiones sin resolver que ya se están planteando en otros países del mundo, en otros sistemas bancarios del mundo. Porque evidentemente en nuestro país vamos, esto creo que ha quedado claro esta mañana, con un paso cambiado, con un cierto retraso, porque por muchas razones, algunas eran positivas, teníamos un colchón que nos permitió evidentemente sortear la primera onda o la del tsunami financiero, pero hay otros países, bueno, pues que ya han hecho sus ejercicios de estrés, ya han recapitalizado sus bancos y ya están planteando como otros problemas o se visualizan más. Aquí también los conocemos porque se han debatido en foros donde España participa, como es el foro o Consejo de Regulación Financiera, o el G20, o a partir de la Unión Europea, a partir del informe Larosière, pero creo que es importante trasladarlos aquí porque son cuestiones que en algún momento pueden ser de interés. Este será un poco el esquema, que voy a intentar ir lo más rápido posible, y lo que yo creo que se ha dicho o pienso que se pueda decir, pues lógicamente intentaré ir bastante por encima, ¿no? Está claro que la situación que nos encontramos en el marco del sistema financiero mundial es una situación seria, una situación en la que ha existido o va a existir una serie de pérdidas que yo pienso que aún existe un recorrido importante, que superarán ampliamente los 4 billones de dólares, y el coste para ese rescate o para esas soluciones que pueden necesitar el sistema financiero mundial pueden ser o pueden superar esa cantidad con cierta holgura, ¿no? En todo caso, yo creo que sí que debe quedar claro, desde una óptica también más académica o más de la literatura, que los rescates parecen necesarios. Es decir, es evidente que uno puede decir, bueno, tanto dinero se ha invertido ya o se ha colocado en el sistema financiero para producir ese rescate, y eso puede no entenderlo el contribuyente, no puede no entenderlo el ciudadano si no se le explica bien, y yo creo que no se ha explicado bien prácticamente en ningún lugar del mundo, pero está claro que parece que es necesario que así se haga. Es evidente que esos rescates deben instrumentarse adecuadamente y deben hacerse con un sistema de incentivos que nos solventen el problema, no nos lo trasladen en el tiempo. Es decir, no sea algo que dentro de un periodo, sea 3 años o sean 7 años, vuelva a ser recurrente. Deben diseñarse siempre pensando en una especie de vuelta al equilibrio, una vuelta a un equilibrio del sistema financiero que será distinto al que teníamos. Es decir, creo que esta mañana también ha quedado claro que el sistema financiero no va otra vez a un ámbito con un negocio no recurrente, muy amplio, con una apertura de oficinas enorme, con una ampliación de capacidad de oferta como la que hemos tenido en los últimos años, sino más bien hacia un adelgazamiento, ¿no? Y asimismo la regulación, sea en el ámbito mundial, en el ámbito del G20, etcétera, o europeo, no debería pervertir el sistema de incentivos. La situación bancaria creo que ha quedado bastante clara esta mañana. Por destacar algunos puntos, hay una concesión de crédito estancada, ya que gran parte de la liquidez, bien la que se puede obtener a escala mayorista, o bien por el propio gap minorista que puedan tener las entidades financieras españolas, se está colocando a recomponer un poco el balance. Hay un claro estrechamiento de márgenes, hay un impacto tremendo del paro, un impacto que además se va a trasladar probablemente en el tiempo, un recorrido en el futuro,
y la morosidad, pues evidentemente empieza a recogerlo en el último dato que tenemos un poco homogéneo para los diferentes componentes del sistema bancario español, bancos comerciales, cajas y cooperativas, ¿no? En nuestro país tenemos en el entorno de más de 300.000 millones de crédito promotor, de los que 10.000, 11.000 se apuntaban esta mañana, para ser más exacto, ya se le ha dado una especie de salida. 150.000 parece ser que tendrán que asumirse adjudicas, y el resto pues habrá que ver lo que ha pasado, o lo que pasará, perdón. Otro aspecto importante es que ya tenemos una entidad intervenida y parece, aún más sobre el papel, más sobre la simulación, que hay claros movimientos para procesos de integración los que todo el mundo se habla de un futuro mapa bancario, pero aún no se ha materializado en gran medida. Algunos aspectos del futuro es verdad que se han corregido gracias al apoyo, la liquidez del Banco Central Europeo, la subasta del Banco Central Europeo y también del Fondo de Adquisición de Activos Financieros. Se han solventado algunos de los problemas de liquidez, pero no olvidemos un poco cuál es la estructura de vencimientos de la deuda bancaria en nuestro país, que es cierto que tenemos importantes vencimientos en los próximos años, pero también a largo plazo tenemos vencimientos, con lo que esa situación de renovación o de vuelta a tener que renovar esas financiaciones que se lograron en el pasado, como puede ser a partir de 2013, puede seguir siendo, aunque la coyuntura sea más favorable, pero vemos que hay un montante importante y por tanto, es un elemento que hay que destacar, que no se piense que todo el problema está resuelto con superar, en mi opinión, los 2 últimos años, ¿no? ¿Cuáles son los grandes factores o drivers estratégicos a corto plazo para las entidades? Las entidades están dedicando una gran parte de sus recursos humanos y materiales y tecnológicos para el control de la morosidad, para la gestión de la morosidad, para las recuperaciones. Es un elemento que evidentemente ahora consume muchos recursos que no pueden ir, en este caso, a aspectos más comerciales, etcétera, ¿no? Por otro lado, hay un planteamiento de cómo se puede reforzar la solvencia ante una regulación más exigente, un colchón para el deterioro de activos y una exigencia que también parece exigir o parece tener los mercados, ¿no? Hay que demostrar o hay que mostrar internamente y externamente que hay una capacidad para mantener el negocio recurrente, y prácticamente todas las instituciones, si no lo están haciendo, están estimando su dimensión crítica, su situación para competir en el nuevo entorno y si pueden caminar, si tienen capacidad para caminar solo o si deben plantearse movimientos corporativos, movimientos de fusión o adquisición en su entorno, ver lo que están haciendo los competidores, y también les afecta lo que, aunque ahora no nos, es decir, de algún modo los árboles no nos estén dejando ver el bosque, hay una clara situación de asimetría en el entorno europeo a la que ahora me referiré y que también nos debería preocupar en un momento determinado, por lo menos para las grandes instituciones españolas, ¿no? Bueno, en todo caso, en este momento la atención está básicamente concentrada en los planes de viabilidad y en el FROB que vendrá. Evidentemente, es una situación que pronto se despejará las dudas y luego tendremos unos meses, pues, lógicamente, de diferentes diseños de posibles operaciones corporativas para garantizar la viabilidad, etcétera. Asimismo, una de las grandes claves es cuánto va a durar la crisis, y en esto sería un doble vertiente: crisis económica, es decir, cuando nuestra economía y la economía más cercana, por el entorno más cercano como es la europea, cuándo se va a recuperar, de algún modo, porque eso aliviará las tensiones que nos vienen por el lado real sobre la morosidad, pero también la crisis financiera. Es decir, es evidente que lo peor de la crisis financiera parece que ha quedado atrás. La situación en septiembre-octubre fue tan dramática que en este momento, claro, ahora lo vemos todo una situación como mucho más tranquila y con los parámetros está todo bastante más importante. En todo caso, creo que quedan otras cuestiones importantes por resolver, que en este momento pues estamos centrados en otra cosa y prácticamente ni se han planteado en el entorno de nuestro país, y a mí sí que me gustaría recogerlas porque, un poco como elemento diferenciador del debate que podamos tener luego, porque tiene implicaciones para nuestro país, aunque ahora lo urgente esté pudiendo, en este sentido, con lo importante, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esos retos de gran importancia sin resolver? Podemos decir que no deben pasar inadvertidos. Por un lado, el lado de las asimetrías que ya he explicado en el ámbito de las ayudas públicas. España ha realizado hasta ahora los deberes de un modo muy parecido
en materia de garantías del Fondo de Garantía de Depósitos y de facilitar la liquidez a las entidades financieras. Ha hecho menos, podríamos decir, por supuesto, los deberes que hizo antes, con la existencia de provisiones contracíclicas o genéricas, etcétera, pero se ha hecho mucho menos, los deberes no se han hecho tanto en el ámbito de la reestructuración o de la recapitalización, ¿no? Porque es evidente que tenemos una situación en la que la propia normativa bancaria ha mostrado claramente su carácter procíclico y se está moviendo, podemos entenderlo, hacia una especie de Basilea III, en la que probablemente se intente corregir en el ámbito de los recursos propios esa prociclicidad, ¿no? Vamos a ver, voy a comentar luego brevemente que hay una especie de herramientas de diagnóstico, que en este momento todo el mundo habla de ellas. Hace un año nadie hablaba de test de esfuerzo, de stress test, parecía que eso era una cosa rara, dedicado más bien a los cardiólogos. Ahora pues todo el mundo intenta saber exactamente si se tensionan en los escenarios macroeconómicos, en los escenarios del negocio de una entidad, qué capacidad tiene de resistencia, ¿no? Hablaré de esto del palo y la zanahoria enseguida. Y hay un elemento que también es importante, que aquí tampoco entra, pero sí que se está produciendo el debate, sobre todo en Estados Unidos y en el mundo anglosajón, y es que el tamaño no es solo lo que importa. Es decir, aquí el gran debate ya no es si se es demasiado grande para caer y hay incentivos perversos de apoyo a las grandes instituciones. Recordemos que puede haber problemas de riesgo moral si las grandes instituciones creen que no van o que tienen una especie de garantías adicionales por ser grandes. El tamaño es importante, pero esta crisis ha revelado que Lehman no era la institución más grande del mundo, sino que era una institución sistémica. Un concepto muy importante que hay que definir, que evidentemente el tamaño es un papel importante, pero la complejidad de las relaciones interbancarias o de diferentes operaciones entre entidades casi es más importante que el tamaño en esta cuestión. Pasar al concepto de demasiado sistémica para caer, ¿no? Hablaré también algo de los instrumentos para esa posible reestructuración y de las características distintas que hay en el mercado español por la diversidad institucional que no existe en ningún otro país, ¿no? Las ayudas públicas, yo creo que se ha hablado se ha hablado suficientemente esta mañana. Hay una heterogeneidad considerable en Europa, desde mecanismo de aval hasta recapitalizaciones, inyecciones directas de capital, y eso está claro que nos va a llevar a unas consecuencias sobre las que no voy a detener, pero creo que son muy claras. Asimetrías competitivas. Es cierto que ha habido elementos importantes o positivos, como puede ser haber prevenido crisis sistémicas, pero han elevado considerablemente la carga de la deuda pública y puede haber implicaciones en el ámbito donde se ha producido nacionalización, porque pueden existir una especie de derechos políticos que o bien no se hacen uso o bien se devuelve rápidamente, como el caso de Estados Unidos, o en el caso de nuestro país, pues pueden existir en el ámbito de la normativa que parece que va a aprobar el FROB, si no pasa nada. Esos derechos políticos en principio no son transmisibles después de este proceso de ayuda a las instituciones. El esquema de apoyo público al sector bancario durante la crisis está sintetizado en este cuadro. España queda ahí. Evidentemente, pronto rellenaremos la cruz de inyección de capital, muy probablemente. No aparecerá un interrogante. Y algunas de las propuestas que yo me gustaría un poco, como casi el final de mi intervención, de esas propuestas que yo creo que es importante que también las tengamos en mente, aunque en este momento la situación de cambio regulatorio o de la hoja de ruta que se va a aprobar en nuestro país para las entidades financieras, pues lógicamente nos esté viendo o nos lo esté quitando del enfoque, pero no olvidemos que lo que ya está planteándose en otros sitios, pues evidentemente tarde o temprano llegará aquí. Cuanto antes nos vayamos planteando esas cuestiones, yo creo que será más fácil. Es decir, es necesario crear un instrumento ad hoc para el sistema bancario español, pero sabiendo en el contexto en el que nos movemos, ¿no? Y estas son un poco las reflexiones que yo quiero hacer ahí. Hemos visto que las provisiones estadísticas que se crearon por parte del Banco de España tuvieron un papel importante. Hemos visto que no han podido absorber toda la prociclicidad, a lo mejor en un ciclo crediticio extraordinario. Probablemente el último ciclo crediticio ha sido absolutamente extraordinario en muchísimos aspectos, es decir, porque venía acompañado de un fuerte ciclo o ha explicado un fuerte ciclo inmobiliario. También teníamos probablemente un final de ciclo de una sobrecapacidad industrial, etcétera. Es cierto, pero es evidentemente que no ha podido absorber todo eso, ¿no? Entonces, existen algunas propuestas novedosas. Yo voy a hacer referencia
a las de probablemente las personalidades más notorias dentro del ámbito financiero, del ámbito académico, como la que hace Cingales, en la que propone herramientas específicas para las instituciones de mayor dimensión, para aquellas que por ahora las catalogamos como sistémicas, aunque, repito, sistémica puede ser también una institución grande, no la más grande, grande, que tenga muchísimas relaciones en el ámbito es decir, de operaciones con otras instituciones, y que este instrumento sería mantener un colchón de capital suficientemente elevado como para que los CDS, los famosos Credit Default Swaps, se mantengan por debajo de un determinado nivel. Si se sobrepasa el nivel, se deberán entonces incrementar los recursos propios hasta que vuelva a bajar el CDS. Esa es una de las herramientas que se están planteando en este momento. Asimismo, otro prestigioso economista de la Universidad de Chicago, Ryan, apuesta por lo que se llama el capital contingente, algo que a lo mejor nos suena porque algunos de los instrumentos que tenemos nos hace, como son deudas perpetuas o son deudas subordinadas, pues tienen de algún modo suenan familiares, aunque es algo distinto. Es la posibilidad de convertir, es decir, a través de un protocolo que quede claro desde el momento que se emite los instrumentos de deuda, convertir deuda en capital cuando se cumplan unas determinadas condiciones. Él, de un modo muy simple, lo plantea en dos condiciones básicas, que si el sector bancario está en crisis, evidentemente habría que definir qué se entiende por sector bancario en crisis, que estaría recogido en el protocolo, y las ratios de capital en ese momento tienden a reducirse. Aunque parece una propuesta simplista, afecta principalmente a las entidades con problemas y les obliga a valorar su capital a precios de mercado y, por tanto, a recostar su valor, ya que la deuda convertida diluye el valor del resto de los recursos propios de la capital, de la entidad. Asimismo, también se habla de una especie de seguro de capital para aquellas entidades que se consideran sistémicas, que sería establecer un fondo, un seguro que de algún modo proporcionara capital ante una eventual crisis. Esto del palo y la zanahoria a lo que me refería antes, que eran las herramientas de diagnóstico y problemas de incentivos, y que probablemente yo creo que sería interesante que fuéramos capaces de implicar alguna lección para nosotros. En el caso de Estados Unidos, como también ocurre aquí, parece que el stress testing se ha considerado como un elemento vital en el proceso de vigilancia, ¿no? Realmente, ¿qué es necesario verdaderamente en un escenario de estrés? Porque algunos de los escenarios de estrés, mi opinión, es que han sido más bien escenarios base, es decir, algunos de los que se han planteado, por ejemplo, en Estados Unidos. Habría que ponerse también de acuerdo en qué horizonte es necesario. Parece que la crisis termina en 2009-2010. Probablemente si estuviéramos hablando el año pasado de esto, diríamos 2008-2009. Yo creo que es necesario plantearse más allá. ¿Es preciso hacer públicos los resultados? Porque uno puede decir, si no se hacen, es que se es poco transparente, como parece ser que va a ser el caso en Europa. Pero también es verdad que en Estados Unidos luego ha habido un problema de decir, bueno, y esto no tenía excesivo maquillaje, y ha perdido bastante credibilidad esos resultados, ¿no? Bueno, ¿cuáles han sido, o hasta ahora, el mecanismo en el que se ha resuelto el problema de estabilidad financiera mediante este palo de zanahoria? Por un lado, el TARP americano, el Travel Asset Release Program, para colocar, de algún modo, aquellos activos con más problemas, ha sido más una zanahoria que un palo. Cualquier programa de ayuda o de destrucción debe exigir planes de viabilidad y esfuerzos a las entidades para obtener esas ayudas. Es decir, de algún modo, aquí en España yo creo que nos hemos planteado de un modo más complejo sobre el palo y la zanahoria. Es decir, por un lado, si tú quieres tener acceso a los recursos públicos, tú vas a tener, es decir, por tanto, quieres la zanahoria, vas a tener que pasar por unas determinadas, o bien porque eres solvente, o bien si tienes problemas de viabilidad, tienes que mostrar si puedes superarlos en un plazo no muy largo, etcétera. Y por tanto, a lo mejor el mecanismo de incentivos que estamos estableciendo en nuestro país es más correcto que el que se esté estableciendo en otros países. Es cierto que a lo mejor en la cadencia hemos tardado más, pero igual el mecanismo puede ser más correcto en el largo plazo, ¿no? Siempre el problema de todo esto es cuánto va a durar la crisis y cuánto se van a deteriorar algunos de los activos problemáticos. O en este caso no tanto activos problemáticos, sino nuestros activos invertidos en el mercado inmobiliario y que no sabemos exactamente cuál puede ser su recorrido en los próximos tiempos. Creo que esto también ya lo he comentado suficientemente, no me voy a detener más. El concepto de demasiado grande para caer creo que se va a sustituir claramente por el demasiado sistémico para caer. Dentro de la reestructuración son una serie de cuestiones. La parte de lo que sería el palo y la zanahoria, la estructuración es el palo, es decir, bueno, el palo, la salida. Yo creo que es importante también que en nuestro país a lo mejor cambiáramos el mensaje. Una operación que ayuda a rescatar o ayudar, no a rescatar, sino a darle más viabilidad a una entidad, o una operación que en una entidad viable supone adquirir otra
etcétera, pueden ser también opciones positivas. Creo que lo hemos entendido todo el rato como unas opciones negativas. Creo que sería interesante que también se entendieran como grandes oportunidades, esas oportunidades que están surgiendo en este momento, ¿no? Elementos de este proceso de reestructuración y ante la emisión de instrumentos de deuda perpetua o de capitales propios, por la deuda con aval público puede tener un efecto de expulsión sobre la deuda privada. Hemos visto que hay una carrera por las preferentes, con un debate también un poco, aún no soterrado, pero un debate probablemente no suficientemente profundo sobre este tipo de instrumento y algunas advertencias por parte del regulador de los mercados. En fin, y también algunas de las cuestiones de los derechos políticos que han salido esta mañana y se puede salir en el debate, ¿no? Bien, para terminar, una última idea. Evidentemente, nosotros hemos tenido hasta ahora en el sistema bancario español una diversidad institucional que hasta el 2007-2008 ha funcionado razonablemente bien. Uno, evidentemente, puede argumentar que parte de los errores se cometieron hasta ese momento, no posteriormente. Es evidente que parecen necesarias reformas en el sector bancario y, desde luego, las cajas no son una excepción. Lo que pasa es que reformar probablemente no es desnaturalizar completamente, desvirtuar completamente la naturaleza de un modelo que probablemente necesite en ámbitos de la gobernanza corporativa, en ámbitos de órganos de gobierno, de profesionalización, etcétera, puede requerir, evidentemente, alguna reforma, incluso alguna reforma significativa, pero no olvidemos también los aspectos saludables, el aumento de la competencia, a veces llevado hasta el extremo. A veces en determinados territorios en nuestro país tenemos excesiva competencia, lo que ha dañado márgenes y valor de la franquicia, de la franquicia bancaria. Pero también es cierto que ha ayudado a reducir exclusión financiera, exclusión social, etcétera. Y en una encuesta reciente que ha hecho la Fundación hay un valor claro de la confianza y muestra que la confianza de los españoles en las entidades bancarias ha deteriorado evidentemente con la crisis, pero aún confieren un valor de confianza superior a las cajas que a los bancos. Por tanto, son necesarias las reformas, pero con las cautelas de no llevarse por delante o desvirtuar totalmente el modelo. En suma, nos estamos viendo hacia un nuevo mapa bancario español, en un momento crítico, en el que yo creo que hay que intentar preservar la pujanza aparente y la competitividad que estuvo en este momento, con un telón de fondo claro, que es la estabilidad financiera, y es lo que en este momento todo el mundo se preocupa y lo que se está llevando a cabo. Y habrá, evidentemente, estrategias distintas para cada entidad, dependiendo de la situación de cada entidad. Pero, evidentemente, salvo aquellas que no sean viables, todo pueden ser oportunidades muy interesantes, según mi opinión. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Santiago. Gracias por el tiempo, que te has aquilatado perfectamente. Ahora toma la palabra Ángel Verges. Bueno, tengo que empezar diciendo que comparto muchos de los planteamientos de Santiago. Yo en mi presentación, de hecho, no sé si la ¿cómo hacer esto, Santiago? Había muchas cosas en común, ¿no?, con la presentación de Santiago. Primero, unas pinceladas sobre lo que es el paradigma de la intermediación financiera, para poner de manifiesto qué es lo que ha fallado, cuáles son las grandes cifras de la crisis y los grandes fallos, para terminar con las peculiaridades o las especificidades del caso español. De entrada, lo que tengo que decir es que el paradigma del modelo de intermediación bancaria se ha visto cuestionado claramente en todo el mundo. En todo el mundo, e independientemente de la forma jurídica de los intermediarios financieros o de las entidades financieras. El paradigma ha sido, durante la última década y media o 2 décadas, en todo el mundo, y las cifras varían muy poco de unos países a otros, un modelo de negocio que ha descansado en 2 elementos básicos: crecimiento y apalancamiento. Crecimiento. Los activos bancarios han crecido entre 1 y 2 veces el PIB nominal. Y repito, en España, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Irlanda, tal vez hay algunas excepciones, pero esa sería la regla fundamental. Y, en segundo lugar, un fuerte grado de apalancamiento. Apalancamiento en una doble dirección. Activos consumidores de riesgo sobre recursos propios y pasivos exigibles sobre activos líquidos. Es decir, solvencia y liquidez, ¿vale? La solvencia bien tratada por Basilea II, la liquidez no tratada o olvidada, o por lo menos no exigida. Los activos bancarios vienen a ser, repito, en grosso modo, 1,5 veces el PIB, y el grado de apalancamiento es 10 veces en términos de solvencia y 10 veces en términos de liquidez.
¿Con qué márgenes trabaja? ¿Cuál es el valor añadido con el que trabaja la industria bancaria? Genera un margen de intermediación de 1,5 puntos sobre el total de activos, que es 2 veces el PIB aproximadamente, y un margen por servicios de un 1% adicional. ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? En el bien entendido, no de meter la mano en la caja y nada por el estilo, ¿no? Pero, ¿quién contribuye a ese valor añadido? 0,70 los gastos de personal, 0,3 los gastos generales, queda neto 1,5 para, por este orden, soportar riesgos y retribuir al capital, ¿vale? Esa es un poco la escala de prelación del valor añadido. ¿Quién cobra? Primero, los trabajadores, ¿vale? Segundo, los proveedores. Tercero, los riesgos, las malas consecuencias. Y en cuarto y último lugar, el capital. Este modelo ha funcionado perfectamente como una balsa de aceite, como una bicicleta, cuando la pérdida esperada era inferior al 0,5, por tanto el ROA era superior al 1 y el ROE, por tanto, superior al 10. Básicamente. No sé si estoy siendo demasiado técnico con estos números, pero la idea es esa. El negocio de intermediación necesita mucho apalancamiento como única forma de convertir un margen sobre activos muy pequeñito, pongamos del 1, en un margen sobre recursos propios del 10. Porque si no, nadie pondría dinero en la industria bancaria. Y si no, no sería un negocio atractivo para el capital privado y tendría que estar nacionalizado. Y tengo la sensación de que no nos gusta eso, ¿vale? Entonces necesitas esas cifras básicas para que funcione, ¿no? ¿Y eso cómo ha funcionado? Bueno, el modelo entra en crisis, las grandes cifras. Claro, el modelo hace aguas cuando nos encontramos con que caídas de valor de forma generalizada en todos los activos, del orden del 20%. Por ejemplo, la vivienda en Estados Unidos lleva una caída acumulada del 28% y los mercados de futuros anticipan de un 10% adicional. ¿Vale? Bueno, si tenemos que quizás un paralelismo demasiado simplón, pero puede valer, ¿no? Si tenemos 100 de activos soportados con 10 recursos propios, si el activo cae un 10%, caput, ¿vale? Y si el activo cae un 20%, 2 veces caput, ¿vale? Y después pero esto es como decía, si os acordáis, en la época de la disuasión de Reagan, Gorbachev y tal, ¿no? Estados Unidos le ganó a la URSS porque Estados Unidos podía destruir a la URSS 7 veces, mientras que la URSS solo podía destruir a Estados Unidos 4 veces. Y uno dice, joder, después de la primera, la verdad es que no ha mucho lugar. Pues esto es un poco de lo que va. El modelo ha hecho aguas. Y ha hecho aguas aquí y allá. Y en unas entidades y en otras. Y ha hecho aguas porque con esos esquemas básicos de funcionamiento, con un 1% de rentabilidad de activos, teniendo que soportar una pérdida esperada que ha resultado ser mucho mayor de la prevista, pues el modelo hace aguas. Y hace aguas en todas partes. En resumidas cuentas, 100% de acuerdo con lo que decía Santiago de riesgo sistémico, absolutamente. Es el problema principal. De hecho, Santiago ha comentado que las ayudas han sido hasta ahora de 4,1 billones, pero claro, se incorpora al Fondo de Garantía de Depósito y tal. Lo que es inyección de capital o de recursos propios en términos generales. Aquí hay un gráfico que no pretendo que lo leáis porque no se ve, pero os voy a decir la cifra que me interesa, que veis de todas estas. Ahí está por tipos de entidades financieras, por regiones geográficas, etcétera, etcétera. Las pérdidas que han ido publicando por write-downs, por pérdida de valor de los activos y las inyecciones de capital que han ido teniendo. En acumulado aproximadamente miles de millones arriba o abajo, $1 billón es lo que han recibido de inyección de capital, no de otras ayudas, de Santiago, no de avales, no de garantías de depósitos adicionales, de lo que es puro capital, inyección de capital, $1 billón, que por cierto en América 700 y pico mil, en Europa 300 y pico mil, en Asia 32.000, etcétera, etcétera. ¿Quién ha puesto ese dinero? Buena cuestión. Primera fase, hasta el verano del año pasado, privada. La aportación de capital fue privada. Privada o gestionada de forma privada. Quiero decir, no los estados correspondientes. Porque en esta privada, en esto que llamo privada, entre comillas, hubo mucho dinero de los fondos soberanos. El famoso fondo soberano
chino, noruego, etcétera, etcétera, que gozosamente invirtió comprando un 5% de Citi. Digo gozosamente porque lo compraba a la mitad de precio de lo que valía un año antes. ¿De acuerdo? Pero después ha caído a la cuarta parte. ¿Vale? Luego, primera etapa, privado, $500 billion. Segunda etapa, público, 600.000 millones. ¿Por qué desaparece el inversor privado? Porque obviamente si empieza a haber inyección pública es porque ya no quiere haber inyección privada. Porque mientras la inyección privada, mientras el capital privado quiso entrar, pues bienvenido sea. De hecho, insisto, repito otra vez el ejemplo de Citi. Previamente había intentado en muchas ocasiones el capital chino entrar en la banca americana y le habían dicho que nanay. Estos amarillos no entran a formar parte del accionariado de lo que es el corazón del sistema, ¿vale? Cuando empieza a tener problemas Citi y hacer aguas por los cuatro costados, bienvenido capital chino y Dubaití y del color que sea. Cuando hay money por medio no hay racismo que valga, ¿vale? Hasta que el capital privado se cansa. ¿Y por qué se cansa? Pues por lo que aparece abajo. Porque resulta que la capitalización bursátil de los bancos en el mundo llegó a alcanzar un máximo de $6 billones en 2007, en el primero de 2007, y a fecha de hoy, bueno, he trampeado un poquito esto, a fecha de febrero, que es cuando alcanzó el mínimo, porque de febrero a hoy algo ha aumentado, bastante. Aumenta un 40%, pero un 40% sobre 1 es muy poquito todavía. De 6,5 billones alcanzó de capitalización bursátil en 2007, 1,5 billones en primeros de este año. Es decir, se ha destruido valor por él más del 80% de ese valor que había. Claro, obviamente, la inversión privada o ese capital privado que había estado entrando, pues poco menos que le hace un corte de mangas y dice, desde ahora en adelante que invierta tu papá. Y tu papá con mayúsculas, Estado. ¿De acuerdo? Que es entonces cuando toma el protagonismo digamos, en esa aportación pública que se ha hecho en Estados Unidos. Y esto ha sido generalizado, ¿no? De hecho, bueno, los mayores bancos americanos, aparte, por supuesto, de que ha habido cambios en ellos, pero las pérdidas de valor han sido del orden de 80-90%, pero también ha ocurrido en los europeos de forma generalizada, donde las pérdidas de valor, repito, desde el más alto al más bajo. Estoy haciendo una pequeña trampa porque estoy tomando el 24 de febrero, que es cuando marca un poco los mínimos. Desde entonces a hoy se ha subido un 40%, pero os aseguro que primero perder un 40% y luego ganar un 40% no es empatar, No, eso lo tenéis claro, ¿verdad? Todo el mundo, Pues eso, que el 40% de subida equivale al 10% de bajada previo. Todavía hay que recuperar un 70% adicional. O sea, esa es la destrucción de valor que ha habido de forma generalizada en lo que es la industria bancaria. ¿Como consecuencia de qué? Bueno, pues de un proceso en el cual ROA y ROE se han comprimido fortísimamente hacia el cero, hacia el punto 0,0, e incluso hacia el negativo, fortísima contracción. Y lo que a mi juicio es más relevante, lo que relaciona el price to book, o sea, la capitalización bursátil vinculada a los activos contables, con el retorno sobre el equity. Los puntos rojos con su línea de regresión sería lo que ocurría en 2007, y los puntos moraditos con los triángulos es lo que ocurría en el primer trimestre de este año. Dos cosas quiero resaltar de aquí. Una, se ha roto la relación entre price to book, entre multiplicador bursátil y retorno en equity. Se ha roto. Por lo menos estadísticamente, se ha roto. En segundo lugar, no hay nadie que cotice con un price to book por encima de 1. ¿Vale? Es decir, ni se creen los mercados, los activos, el equity contable, ni se creen la capacidad de generar rentabilidades, ¿no? Lo cual, pues claro, pone en un brete a lo que es el equilibrio financiero del negocio de intermediación financiera, del negocio de intermediación bancaria, y resulta pues en esa necesaria inyección de capital a
a que Santiago hacía mención anteriormente. Obviamente, como no queremos, repito, no queremos una banca pública de forma generalizada, pues esto tiene que ser temporal. Pero tiene que ser temporal, obviamente, con las correspondientes contrapartidas. Y yo quiero poner una manifiesto, una manifiesto y al hilo de, ya sé que voy a pisar un terreno, unas arenas movedizas, pero creo que merece la pena, así algo provocativo, ¿no? Sobre esto de si evitar el moral hazard, que el que la hace la paga, etcétera, etcétera, ¿no? Yo ir aquí muchas veces en muchos foros y tal, que tiene que haber sangre, ¿no? Que hay que colgar a alguna gente en la plaza del pueblo y en la hoguera, etcétera, etcétera. Y claro, vuelvo atrás, ¿no? Cuando nos encontramos que City o BOA han destruido el 90% de su valor. Citigroup valía 200.000 millones hace 2 años, valía 10.000 millones a principios de este año. Citigroup valiendo 10.000 millones, el Estado, el Tesoro, ha inyectado 20.000. Cualquiera que sepa un poquito de contabilidad o de contabilidad, de sentido común, de regla de 3. Si una cosa que vale 10, un tercero mete 20, el tercero, ¿con cuánto se queda del capital o por lo menos de los derechos de todo tipo? Yo diría que 2/3, ¿verdad? Pues eso, ¿vale? Y lejos de colgar del palo mayor, de la hoguera, etcétera, etcétera, el presidente de Citi sigue ejerciendo de presidente de Citi. Luego, ¿vale? Relativicemos un poco cuando hablamos de estas cosas, que la hace la paga, etcétera, 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 ¿eh? Y ya voy entonces a lo que es Bueno, ¿qué ha fallado? Yo no sé si merece la pena. Santiago creo que ha hecho un buen repaso, ¿no?, de cosas que han fallado. Ha fallado la regulación, ha fallado la valoración de activos, la prociclicidad, las agencias de calificación, las casas de valoración, de tasación. Ha habido exceso de capacidad, por supuesto, competencia excesiva, márgenes demasiado bajos, malas prácticas bancarias, también la ha habido. Hemos fallado todos, unos más que otros, pero hemos fallado todos. ¿Vale? Empezando, insisto, por el regulador, por la valoración de activos, pues eso se está cuestionando si hay que seguir una valoración de mercados al pie de la letra, cuando en Estados Unidos se acaba de hacer una reforma contable que dice que cuando los mercados no sean representativos, pues aquí tenemos un refrán que dice: muerto el perro se acabó la rabia. Allí dicen: cuando el mercado no funciona, no mercado. ¿Vale? Sustituyamos el mark to market por el mark to model. ¿Qué quiere decir mark to model? Cada cual que modelice internamente y que lleve a futuro patada adelante, eso que aquí llamamos patada adelante, etcétera, etcétera, lo que decía, ¿os acordáis de Clemente? Javier Clemente, pues patada adelante, pues allí, y aquí nos escandalizamos, allí le han dado carta de naturaleza, señores. El FASB, el Financial Accounting Standards Board, acaba de sacralizar la patada adelante con él, eso sí, no lo llama así, porque eso lo llamaba Clemente y lo que le llama mark to model, que es más, que suena como más académico, más etcétera, etcétera. Cuando el market doesn't work, no mark to market, mark to model, ¿vale? Eso es patada adelante. Y todos nos lo aplauden. De hecho, la bolsa empezaba a subir desde que se formuló el mark to model en marzo o abril. O sea que vamos a ver si hablamos de las cosas con una cierta relatividad. Bueno, dicho todo esto, ¿qué pasa en España? En España tenemos algunas peculiaridades. Una de ellas la ha dejado muy clara Santiago. Vamos a contrapié, vamos con un cierto decalaje, con bastante decalaje. Yo diría un decalaje 1 o 2 años perfectamente. Fundamentalmente, ¿por qué? Pues porque los activos malos, esos activos malos de que he hablado, de que se han deteriorado, etcétera, etcétera, en Estados Unidos son fundamentalmente valores. Y como tal, valores se valoran en el mercado. Y, por tanto, se han ido valorando en el mercado hasta que se ha decidido que se dejan de valorar en el mercado porque el mercado no nos gusta, ¿vale? Mientras que aquí son fundamentalmente préstamos. Y, como tal, no se valoran a mercado, sino que se llevan de acuerdo con un calendario que el supervisor determina, que es la polémica que está habiendo sobre si el Banco de España va a permitir la patada adelante, para entendernos. Si eso que se ha hecho en Estados Unidos con los valores, se va a permitir aquí con los préstamos. Si se va a modificar ese calendario. Porque, desde luego, no nos engañemos. En estos momentos, un suelo en ningún sitio de España, si se quiere vender forzadamente, no tiene mercado. Ninguno. ¿Eso quiere decir que vale 0? No.
No. ¿Cuánto vale? Pues, mark to model. ¿Vale? Mark to model. Pues eso es lo que han hecho en Estados Unidos, repito. Porque en algún momento valdrá, y en la medida en que son activos de ciclo, pues, repito, es lo que han hecho en Estados Unidos, pues hay que valorar across the cycle, como dicen, a través del ciclo, y no hoy a precio de fire sale, de venta forzada. Por eso la gran diferencia es que aquí, aparte de otras a las que me referiré, es que la razón por la cual creo que la razón por la cual ha llegado más tarde es que aquí tenemos fundamentalmente préstamos, mientras que aquí son valores. Los valores ha llegado el impacto, y con el tema de mark to market mucho más rápido, mientras que los préstamos tienen un decalaje temporal, un calendario temporal de afloración, que es el que está siendo objeto de petición o de demanda a Banco de España para que lo alivie un poquito, porque la verdad es que bastante agresivo, para que, no sé si en algún momento de este seminario habrá salido, un préstamo promotor, tiene que estar, un préstamo promotor de dudoso cobro, tiene que estar provisionado en 25 meses al 100%. Eso quiere decir que no vale nada. ¿Tiene sentido eso? Yo creo que no. No sé en cuánto habrá provisionado, pero bueno, habrá que hacer los modelos correspondientes, repito. Entonces, el sistema bancario español tiene ese deterioro, está llegando aquí con un retraso bastante considerable y tiene, en mi opinión, dos retos. Tiene dos retos. Un reto de corto y un reto de largo. A corto, sobrevivir. Pasar el desierto. Y ese sobrevivir viene dado, pues, efectivamente, de digerir esa pérdida que está siendo mucho mayor que la pérdida esperada que se cotizó que se imputó a los préstamos cuando esto se concedió. Santiago hace mención también, yo muy brevemente hay algo, al crédito promotor vivo, yo por relativizar. Al cierre del 2008, las cajas tenían unos recursos propios computables de 100.000 millones, los bancos 115.000 aproximadamente. El exceso de recursos propios sobre el capital regulatorio era de unos 33.000 en las cajas, de unos 36.000 en los bancos. La provisión genérica, 11.000 en las cajas, 12.000 en los bancos. Y el crédito promotor vivo, 165.000 en las cajas, 125.000 en los bancos. Dicho de otra manera, las cajas tienen algo más de crédito promotor, pero no mucho más. No mucho más. Repito el ejemplo que ponía antes de, es que más es que me vale, ¿no? El de la URSS y Estados Unidos. Los bancos tienen crédito promotor 3,5 veces su exceso de recursos propios. Las cajas 4,8 veces. Diría uno, después de la primera, ¿vale? Esa sería una primera. En todo caso, y por más aparte, no hay por qué suponer que todo el crédito promotor es fallido, que no va a ser el caso. Pero obviamente, si hubiera una tasa de falencia generalizada en el crédito promotor, si hubiera una tasa de falencia generalizada del orden del 25%, pues se come todo el exceso de recursos propios de las cajas y de los bancos. ¿Vale? Luego ese es el primer reto, sobrevivir a un deterioro de activos que está ahí, que hay un crédito concedido importante, cuyo tratamiento contable, como digo, es extraordinariamente agresivo, y está en la agenda del supervisor el determinar si modifica o no modifica ese calendario. Pero, a mi juicio, y ya voy a terminar, yo creo que después de digerir esto, la economía española el sistema financiero español tiene otro problema, que es el del exceso de capacidad. El exceso de capacidad referido no solamente o no tanto a número de oficinas. Yo sobre este tema querría dedicarle también un par de minutos. Se ha dicho mucho, y creo que ya lo dije aquí en un seminario, no me acuerdo si el año pasado o el anterior. Muchos han hablado de que España es el país con mayor número de oficinas, una oficina por cada 1.000 habitantes, mientras que Europa tiene una por cada 2.000 y el Reino Unido una por cada 3.000. Pero aquí son oficinas de 4 personas en media, o de 3 y pico, mientras que en Europa son de 10 y en el Reino Unido son de 15. Luego, a la hora de la verdad, me da igual tener 3 oficinas de 3 personas que una de 9. En términos de capacidad instalada. Luego, no está tan claro que España tenga un problema específico de exceso de capacidad. ¿Tenemos un problema de capacidad? Sí. ¿Tenemos un problema específico de exceso de capacidad? No lo tengo tan claro. España tiene un problema de exceso de capacidad, pero también Alemania, también Francia, también Inglaterra y también Estados Unidos. Pero bueno, como lo que estamos hablando es de España,
algunas cifras para ilustrar que yo creo que sí hay un exceso de capacidad importante. Porque suponiendo que la morosidad no llega a ser ese 25% que he dicho que haría saltar las costuras de bancos y de cajas, y por tanto sobrevivimos, ¿cómo queda? ¿Cuál es la capacidad de aguante? ¿Cuál es la sostenibilidad del modelo? Bueno, en España hay 350 entidades aproximadamente, unos 150 bancos, que hay más de 2 bancos en España, por cierto. 150 bancos, nada menos. Es cierto que muchos de ellos, ni a mucha gente ni se le ha ocurrido, son bancos de nicho, etcétera, etcétera. 150 bancos, 46 cajas y 82 cooperativas. Gestionan 2,8 billones de euros de activos, con un margen ajustado me refiero a quitándole la pérdida esperada, hoy la pérdida real, de aproximadamente un 1,3%. Para ello incurren en costes generales de unos 11.000 millones y de personal de 18.000. Y los del personal son consecuencia de 277.000 personas a 65.000 euros de coste laboral unitario. ¿Vale? Y esas 277.000 personas, 71.000 son en estructura y 206.000 en red. ¿Qué quiere decir estructura? Pues muy sencillo. Si tenemos 350 entidades, tenemos 350 servicios centrales. Algunos más grandes que otros, obviamente, pero es así. Y 206.000 personas atendiendo las 45.000 oficinas a razón de 4,5 empleados por oficina. Esto es el sistema en conjunto, ¿vale? De tal manera que, en agregado, pues eso hay. En el sistema, una persona de estructura por cada 3 de red. 3 vendiendo, una persona dando soporte. Esto es sistema. Cajas. 46 cajas. Gestionan 1,2 billones de activos, con un margen ajustado de 17.000. 1,3, que es básicamente el mismo margen. Incurren también en costes generales y de personal, 5.000, 9.000. El ratio es aproximadamente la misma, 35, 65 aproximadamente, o 40, 60. 132.000 personas, 68.000 de coste laboral unitario, prácticamente el mismo. 26.000 de estructura. ¿Dónde están esos 26.000? En las 46 sedes de servicios centrales que tienen las 46 cajas existentes. Y 106.000 en red, a razón de 4,3 empleados por oficina en las 25.000 oficinas. ¿Es esto mucho o es poco? Es mucho, obviamente. Porque aquí, ¿qué va a ocurrir? Pues que ese 1,2 billones de activos no va a ser 1,2, y va a ser menos. 1 o 0,8. Y los 2,8 del conjunto del sistema va a ser 2,5, 2,4 o 2,2. Es decir, vamos a asistir a un proceso de reducción del volumen de actividad. Ocurrió en las crisis anteriores y desde luego ocurrió en Suecia, donde el peso del crédito sobre el PIB se contrajo pues el orden de un 20% en 3 años. Y algo así es lo que va a ocurrir aquí. Pero no solo eso, sino que se va a reducir el margen ajustado. Y vamos a ir a esquemas más cercanos al 1%, lo ha comentado también Santiago, que los esquemas anteriores. Eso quiere decir que hay que hacer ajustes de capacidad a la baja, del orden de ese 30-35%. Claro, alguien me dirá, ¿hay que cerrar oficinas? Yo diría, no solo. Porque si estamos viendo, en las cajas, 1 de cada 4 empleados está en servicios centrales. En el sistema, 1 de cada 3. Por eso, cuidado cuando se tacha las cajas de cabezonas o de tener un exceso de estructura. En las cajas, 1 de cada 4 empleados es de servicios centrales. En el sistema, 1 de cada 3. 1 de cada 3. Sí, la cuestión es, ¿y esa reducción se tiene que hacer necesariamente con fusiones? Pues sí. Porque si no, solo podemos hacer una de las dos. Como veis, el ajuste de capacidad tiene que hacerse tanto en red como fundamentalmente en estructura. El de red se puede hacer dentro de cada entidad. Y las entidades, como ya hemos visto en las últimas semanas, los últimos meses, las entidades pueden cerrar oficinas allí donde entienden que tienen un exceso de capacidad. Pero los cierres de servicios centrales, mucho me temo que solo se consiguen si hay fusiones, de tal manera que en vez de haber en las cajas 46 servicios centrales, pues haya menos, ¿no? Y a nivel del conjunto del sistema, en vez de haber 350 servicios centrales, pues haya muchos menos. Por tanto, en suma, creo que el negocio de intermediación va a registrar cambios realmente importantes. En el corto, medio, en los próximos 2, 3, 4, no tengo ni idea de cuándo va a acabar esto, ni idea. Pero en ese periodo de tiempo hay que digerir
los activos malos concedidos durante la época de bonanza, pero repito, aquí y en todo el mundo. En ese contexto, pues tengo la sensación de que el capital privado todavía no tiene el suficiente atractivo para entrar. Creo que no. Y de hecho la evidencia empírica nos está diciendo que está siendo sustituido claramente por capital público. Por tanto, esa entrada de capital público, que yo coincido también con Santiago, que era absolutamente necesaria. Por supuesto, dar las redes de protección, pero también inyección de capital. Esa presencia de capital tiene que ser temporal, obviamente, y dar pie luego pues a un retorno al sector privado, pero obviamente con el mínimo coste posible para el contribuyente, por supuesto que sí. Y en segundo lugar, el ajuste tiene que venir por la clara reducción, clarísima reducción del censo en aras de reducir los costes de estructura, puesto que el valor añadido por la intermediación financiera, para entendernos, el peso de la economía financiera, y eso Santiago me va a reñir porque va en contra de porque comemos de eso, ¿no? Los profesores de economía financiera. Creo que el peso de la economía financiera en la economía tiene que reducirse. El valor añadido generado por la industria de intervención financiera tiene que reducirse y eso hace que, por tanto, tiene que producirse un reajuste a la baja en la capacidad del conjunto del sistema, tanto en bancos como en caja. La peculiaridad que tiene, ya con eso termino, la peculiaridad que tiene España, y por qué se comenta tanto las especificidades de las cajas, son dos. La primera, porque es cierto que tienen un poco más, pero hemos visto un poco más, no mucho más, de exposición al mercado inmobiliario que los bancos. Y en segundo lugar, por la peculiaridad de su estructura jurídica y de su estructura accionarial, por su no presencia de accionistas. Esto no tiene por qué, es decir, yo diría que no hay que asignar ninguna relación de causa-efecto. No por no haber tenido accionistas lo están haciendo peor. Tal vez por no tener accionistas los esquemas de solución o de apoyo sean diferentes o más complejos, pero no por no tener accionistas lo han hecho peor. De hecho, la peculiaridad del sector de cajas en España respecto a otros países es que en otros países existen también entidades similares, solo que en ningún otro país tienen la cuota de mercado que tienen aquí. Eso es lo que les hace ser más pues objeto de debate y objeto de deseo. Que eso es básicamente lo que está detrás de la polémica. Y yo, además, no sé si me ha pasado algo. No, perfecto. Muchas gracias. La verdad es que está complicado ya mejorar. Pero bueno, José Luis, yo creo que lo conseguirá, ¿no? Porque son muy bien, muy interesantes los dos, ¿no? Todo claro para la gente. Esta debe ser la mía. Interesante. Buenas tardes. Yo creo que al ser el último lo que voy a hacer es quizá ir saltando algunas partes para evitar repeticiones y algunos de los elementos que hay en mi presentación lo que van a hacer es complementar y en algunos casos cualificar algunas de las cosas que mis compañeros han presentado y que yo creo que han acotado muy bien el problema complejo de lo que es evaluar sistemas financieros en este momento tras la dimensión que ha tenido la crisis financiera internacional. Bueno, los principales mensajes los voy a dejar para el final. La presentación está estructurada en tres partes. La primera es reflexionar, que ya lo han hecho mis compañeros en el coloquio, por qué el sistema español ha aguantado más hasta ahora durante la crisis. De alguna forma voy a seguir un orden muy parecido al de Ángel en ese sentido, pero quedan retos muy importantes que afrontar hacia adelante y a los que me voy a referir. Y fui a reflexionar final cómo se puede salir fortalecido de esta crisis ante los cambios regulatorios y las intervenciones que vienen hacia adelante.
Bien, yo creo que lo más, empezando por el primer tema, cuando uno evalúa el comportamiento del sistema financiero español, yo creo que lo que más destaca en este momento es que en un ciclo como el actual, el comportamiento, digamos, de los resultados ha sido mucho más estable. Mucho más estable. Y ahí, en ese gráfico, en el de la derecha, lo que hemos hecho es calcular para los 20 principales bancos de cada uno de los sistemas, Estados Unidos, la Unión Europea y España, la evolución en los últimos 6 años de los beneficios antes de impuesto y su tasa de crecimiento. Bueno, uno puede argumentar, y como hemos visto que España ha tenido unos shocks algo distintos, pero comparando, por ejemplo, con el conjunto de Europa, vemos que la estabilidad en los resultados es un rasgo diferencial, que tiene que ver con, yo creo que la prudencia en algunos elementos de gestión del negocio bancario y, por supuesto, con el esquema regulatorio y, singularmente, con las provisiones anticíclicas, pero es un poco de todo. Lo vemos en el gráfico de la derecha y en el gráfico de la izquierda está la comparación con los principales países europeos y también destaca una estabilidad muy importante en los resultados hasta el año pasado. Y eso es en parte el resultado de un ROA, de una rentabilidad de activos que es superior estructuralmente a los principales sistemas financieros de referencia que hay, por ejemplo, aparece en esta transparencia. Tenemos un sistema razonablemente rentable, que ha aguantado, como decía Ángel, además adicionalmente bien, porque no han incurrido como otros en una generación, digamos, de margen a través de la adquisición de grandes cantidades, y ha hecho que España sea un país prácticamente sin write-downs a esta altura del ciclo. Y eso ha permitido también a este momento, y eso aparece en el gráfico de la izquierda, digamos, en este momento después de 2 años prácticamente de crisis, que las inyecciones públicas en el sistema financiero español sean por el momento inexistentes y comparan, digamos, muy favorablemente con todo ese conjunto de países que, por ejemplo, aparecen en el gráfico de la izquierda. Es un sistema, además, que tiene un nivel, digamos, de depósitos retail relativamente elevado, como vemos ahí, lo que ha dado, digamos, resistencia en los problemas de liquidez. Y me gustaría hacer énfasis en el gráfico de la izquierda porque a veces no es muy conocido. Cuando uno computa todo el tamaño del balance, todo, incluido créditos y activos estructurados de todo tipo, España aparece como un sistema bancario poco apalancado. Aquí en el gráfico de la izquierda lo que aparece es el conjunto de los activos del sistema bancario respecto al Producto Interior Bruto de cada uno de los países europeos. Y como vemos, un país como Alemania, donde no ha crecido el crédito nada en los últimos 10, 15 años, tiene un tamaño de los activos bancarios superior en relación al Producto Interior Bruto alemán al español. Y por no hablar de los casos en este momento tan complicados como el irlandés, el holandés. Pero, por ejemplo, Francia dobla el tamaño de sus activos bancarios, dobla el tamaño, en términos relativos, del sistema bancario español. España, lo voy a decir a continuación, es un país donde hay apalancamiento grande de algunos sectores de la economía, pero desde un punto de vista internacional el sistema financiero español no está particularmente apalancado, a pesar del boom de crédito. Y esto no es muy conocido, yo creo que no lo he visto reflejado con ocasiones. Eficiencia es otro elemento, digamos, importante en esta resistencia a la crisis. Y ahí vemos la evolución del ratio de eficiencia de nuevo de Europa como referencia, de Estados Unidos, y la evolución española hasta que también compara muy favorablemente. Luego he intentado reflejar con estos 4 o 5 elementos por qué el sistema bancario español ha aguantado bastante bien y probablemente el que mejor la crisis y hasta los datos más recientes que uno pueda acumular. Y me gustaría insistir de todas las piezas de información que he aportado, la del ratio de apalancamiento, el tamaño del sistema bancario, porque me parece que no es suficientemente destacada en ocasiones y uno tiende a destacar otro tipo de ratios que son relevantes, pero que al final el más agregado que uno puede encontrar es este, ¿no? Bien, dicho esto, ¿qué es lo que tenemos por delante? Pues tenemos algunos elementos yo creo que de reto importante, que van a requerir, en mi opinión, que el sistema financiero español se refuerce
y se haga sólido, en primer lugar, porque esta es una economía, el conjunto de la economía española, que tiene unas necesidades de financiación frente al resto del mundo elevadísimas. Ahí tenemos el ratio de deuda externa en ese gráfico de España y cómo evoluciona el tiempo frente al resto del mundo. Y, como veis, la barra de lo que financia el sistema financiero es muy elevada y va a seguir siendo elevada. Es decir, aunque el sector público está retomando parte de esa labor en los últimos años, digo, sobre todo en el año 2009, hacia adelante, yo creo que Santiago también presentaba datos, claramente va a haber un rollover altísimo de la deuda y España, la economía española va a ser una economía con un endeudamiento elevado estructuralmente, que va a ser inevitable. Ahí tenéis proyecciones para el 2010 nuestras, y que una parte muy importante de esa financiación de la economía, que no es de los bancos en sí mismos, porque hemos visto que su ratio de apalancamiento no es muy elevado, pero sí es intermedia toda la expansión en la adquisición de activos de bancos y cajas, requiere, por lo tanto, entidades financieras que sean capaces de... Un teléfono, quizá desconectar los teléfonos. Los teléfonos. El megafonía. Entonces, el punto que quería hacer es, España en los próximos años va a necesitar entidades financieras con capacidad de financiarse en el exterior estructuralmente por cantidades muy elevadas, porque la economía española va a necesitar esa financiación, no los bancos que intermedian, sino las cajas de ahorros, sino el conjunto de la economía. El segundo reto es desapalancamiento. Ahí tenemos la evolución del crédito frente al PIB. Claramente vamos a tener hacia adelante. Yo creo que el reto del sistema financiero es facilitar un desapalancamiento ordenado de aquellas partes del sistema económico español que tienen, evidentemente, un nivel de endeudamiento excesivo, y al mismo tiempo permitir que esas partes nuevas que van a ir surgiendo con necesidades de crédito en nuevos sectores, en nuevos agentes en la economía, solventes y con nuevos proyectos, tienen el flujo de crédito suficiente. Es, armonizar lo que es el apalancamiento de una parte del sistema con la armonización. Haciendo proyecciones hacia el 2009-2010, pues todavía queda mucho, y si tomamos la media de la Unión Monetaria, el sector privado tiene que pasar por un desapalancamiento elevado. A mí me parece, y ahí soy relativamente optimista, que las familias van a poder desapalancarse o van a poder gestionar este nivel de deuda de una forma y van a gestionar este proceso de una forma relativamente ordenada. Ciertamente tenemos un nivel de deuda de las familias, como vemos ahí, relativamente elevado, pero hay factores que van a ir ayudando. La bajada de los tipos de interés, sobre todo en una economía como la española, tan indiciada el crédito al corto plazo, va a tener un impacto muy importante, y una reducción de la carga financiera de las familias, que debería haber aparecido en este gráfico, pero no está, pero va a permitir volver a niveles de carga financiera de las familias del año 2002-2001, y que es una reducción muy importante. Y después, en el caso de las familias, la verdad es que habría que entrar en ello.
a pesar de la caída fortísima del PIB que se ha producido en España, quizá no es muy conocido que la renta disponible de las familias sigue en región positiva. Se ha producido un enorme ahorro de la tasa de ahorro, pero las familias españolas están teniendo una evolución de la renta, no diría que favorable, pero sí relativamente acotada por distintos factores, ¿no? Lo que les está permitiendo, yo creo, mantener una situación patrimonial razonable. De hecho, las familias españolas, patrimonialmente, cuando se les compara con otras familias en otros países europeos, están razonablemente bien. En el gráfico de la izquierda está la riqueza neta de las familias, es decir, sus activos menos sus créditos. Estos son datos relativamente estructurales, aunque datos del 2007 no han cambiado mucho, yo creo. Y aunque supusiéramos una caída muy fuerte del precio de la vivienda, incluso de un 35% en España, que es el punto que aparece ahí, financieramente las familias, digamos, tienen un balance relativamente saneado cuando se comparan con otros países. Luego, balance relativamente saneado, niveles de renta que está aguantando, bajada de tipos de interés, yo creo que van a permitir que vayan con este proceso, digamos, de reducción de su nivel de endeudamiento y que simultáneamente pueda ir fluyendo el crédito a otras familias. Aquí están los datos que decía antes sobre la carga financiera, lo vemos ahí, como las proyecciones para el 2009 y el 2100 nos llega a las cargas financieras, que es el 12% de la renta de las familias. No está mal. Es decir, yo creo que esto es un shock positivo de renta y de sobreendeudamiento muy relevante, resultado de la estructura de endeudamiento de las familias. Cuando vamos a las empresas, bueno, ahí la verdad es que también los datos son bastante llamativos de cómo se han apalancado las empresas españolas. Yo creo que aquí hay que inmediatamente separar el sector de la construcción y sobre todo inmobiliario y mirar el resto por separado, porque son comportamientos muy distintos. Y eso es lo que hacemos a continuación. Fijemos que aunque la comparación europea, España parece muy destacado en el crédito, con Irlanda como muy apalancada, cuando uno mira la siguiente transparencia, el crédito a empresas en relación a PIB, separando el sector inmobiliario del resto, vemos que en España, si quitamos el sector inmobiliario del resto de las empresas, estas últimas tienen un ratio de apalancamiento en torno al 50%, que se compara bien como vemos con el resto de las empresas europeas. Aquí lo vemos, por ejemplo, cuando miramos la construcción, y ahí sí que España aparece con ratios de endeudamiento del sector de la construcción, o en algunas comparaciones que se pueden hacer sumando construcción e inmobiliario de una forma muy destacada. Luego tenemos un problema de fuerte desapalancamiento en el sector de la construcción inmobiliario. En el resto de las empresas, la verdad es que los niveles de endeudamiento son razonables y homologables internacionalmente. Por eso, a mí me parece poco útil hacer pronunciamientos de carácter muy generalizado sobre el crédito en España, porque es evidente que todo este sector al que me estoy refiriendo, que es un 15 o un 20% del PIB, tiene que reducir sus niveles de deuda de forma muy significativa, y eso va a dominar completamente la dinámica del crédito de los próximos años. Lo que eso es compatible con que otros sectores tengan un flujo de crédito positivo, pero si nos fijamos y ponemos el énfasis solamente en los datos agregados, van a estar dominados por esto que aparece en esta transparencia y que yo creo que es singular, ¿no? Y es singular y es un problema. Aquí hay una serie de gráficos que pretenden ilustrar este punto, viendo un poco la diferencia, capacidad que pueden tener las empresas, cuando mira el conjunto de la economía, de generar cash flow para devolver la deuda, en el gráfico de la derecha, pero cuando vamos a las inmobiliarias y la construcción, vemos que la situación es mucho menos boyante. Y aquí estamos utilizando datos desde el año 83, homogéneos de la Central de Balance del Banco de España. Es decir, cuando vemos, por ejemplo, el conjunto de las empresas españolas, estamos en niveles, digamos, de generación de recursos respecto a costes financieros razonables de los últimos años. Fijemos cómo estaban en los 80 o a principios de los 90. Claro, las inmobiliarias y la construcción han vuelto a los niveles de máxima debilidad. Luego ahí sí hay un problema, pero el conjunto de la economía. Luego, financiación de la economía, desapalancamiento y después sobrecapacidad del sistema financiero al que se ha referido Ángel. Claro, yo aquí, porque traigo unos datos que son más de tasa de crecimiento de los últimos años en la oficina de empleados, yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando se presentan datos del sistema financiero separando bancos y cajas, teniendo en cuenta que una parte muy importante de los bancos españoles tienen todo un conjunto de estructura de empleados dedicada a, por ejemplo, pues a la auditoría de grandes redes internacionales o a la dirección financiera o departamentos de riesgos. Luego, yo estoy pensando en nuestro propio caso y realmente
toda la estructura que hay de empleo dedicado a el 70% del negocio que está puede estar, teniendo en cuenta todos fuera de España, hace que la comparación sea un poco complicada. Yo creo que lo que sí es evidente es que en los últimos 8 o 9 años hemos tenido en una parte del sistema financiero español una expansión de la capacidad, que es lo que intenta poner este gráfico, extraordinaria, siguiendo un poco el boom de la construcción. Es decir, allí donde se construía un nuevo desarrollo inmobiliario, se ponía la oficina ya a continuación para las hipotecas, para lo que tal. Claro, todo esto, este tipo de modelo de negocio no es sostenible. Y bueno, yo creo que las cifras que son bastante significativas de dónde se han creado las oficinas en los últimos 8 años y dónde han crecido los empleados, teniendo en cuenta además el factor internacional al que yo me refería adelante. Luego, financiación de la economía, desapalancamiento y sobrecapacidad, me parece que son 3 elementos centrales de reto hacia adelante para generar ese tipo de instituciones a las que me refería yo, fuertes, para poder realmente abordar una situación de los próximos años en el mundo, en los sistemas financieros, que no va a tener nada que ver en términos de facilidad de financiación, de capacidad de levantar recursos, como la que ha habido hacia atrás, con una economía como la española que va a estar muy ayudada al exterior. Pero a mí, cuando yo veo, y a mí me parece que cuando se está produciendo tantísima heterogeneidad a medida que avanza el ciclo, a mí me parece que hablar de datos agregados a veces es como que es centrarnos en la media, y yo creo que hay que centrarse en la varianza, por así decirlo. Porque lo que estamos viendo según avanza esta crisis, este ciclo, es comportamientos cada vez más heterogéneos entre distintas entidades financieras. Ha habido gente que ha hecho bien los deberes y gente que, según está avanzando el ciclo, vemos que empieza a tener problemas. Obviamente, en media va a haber, es decir, el ciclo está siendo muy duro, el shock está siendo muy fuerte, pero la heterogeneidad está siendo probablemente muy superior, al menos de la que yo esperaba. Por ejemplo, en mora, lo estamos viendo, ahí tenemos la evolución de la mora del sistema y el rango entre máximo y mínimo. O podemos pintar aquí la desviación estándar de la mora de los últimos 2 años. Lo que vemos es que cada vez hay más dispersión entre los niveles de morosidad de unas entidades con otras en el sistema. Por ejemplo, podemos mirar un tema que a mí me preocupa, que es, y que voy a hacer, que es lo que está pasando con los tipos de interés de pasivo. Realmente, en la medida que hay entidades con problemas de liquidez, en un momento en el cual los bancos centrales y el Banco Europeo está bajando los tipos de interés para que la tasa de ahorro no suba más, para que el consumo se vaya incentivando, hay partes del sistema que están presionando al alza sobre los tipos de interés pasivo de una forma muy destacada, y lo que están produciendo es realmente dificultando el mecanismo de transmisión de la política monetaria. Y, por ejemplo, lo podemos ver en ese gráfico, y la verdad es que cuando uno mira la evolución entre el tipo de interés del Euribor a un año, que es la referencia fundamental, y los depósitos a un año a las familias en España, lo que vemos está produciendo una situación bastante anómala, sobre todo a partir de Lehman, pero incluso antes de la crisis. Si utilizamos un modelo econométrico, y miramos lo que uno proyectaría hacia adelante de lo que ha pasado, se está produciendo una situación de mucha presión al alza de los depósitos en el sistema, que está muy asociado a determinadas entidades. Y bueno, y aquí está, dónde está el nivel de depósito de cada uno. Otro elemento que a mí me parece muy destacado es lo que estamos viendo en la valoración del riesgo que está haciendo individualmente el mercado. Por ejemplo, en los credit default swaps, que tienen sus problemas de liquidez, tienen sus problemas de información, pero realmente lo que vemos es dispersión creciente. O, por ejemplo, en la emisión de cédulas hipotecarias, los tipos de interés que se están aplicando también están teniendo rangos crecientes y dispersión creciente en el tiempo. Pero podemos ver, utilizando, por ejemplo, el acceso, digamos, a la posición en el Banco Central Europeo. De nuevo, aquí estamos utilizando un rango entre distintas entidades o la desviación estándar. También vemos en este indicador creciente dispersión. Es decir, la verdad es que sistemáticamente cada indicador que uno va tomando ve cómo se va abriendo la dispersión entre unas entidades u otras, esa heterogeneidad. Con lo cual, cuando uno hace ejercicios, por ejemplo, de stress testing para el sistema, que normalmente utilizan todo el sistema agregado, puede ocurrir que partes del sistema tengan grandes buffers significativos de capital y tal, y otra parte esté en un déficit muy fuerte. Por lo tanto, a mí me preocupa esta heterogeneidad creciente en el sistema desde el punto de vista de los problemas que puedan surgir y de esa debilidad de algunas instituciones ante lo que viene por delante, ante la necesidad de financiarse en enormes cantidades regularmente en mercados internacionales que van a ser mucho más exigentes de lo que eran antes.
Por ejemplo, acceso a la liquidez del FAF, emisiones avaladas, son otros ejemplos de cómo, por ejemplo, fondos propios respecto a activos también. Puede uno ver cómo la dispersión es creciente en el tiempo. La evolución del fondo de genéricas como indicador también tiene un rango que va moviéndose en el tiempo y, sobre todo, está alcanzando una gran diferencia en este momento. Los ratings que aplican las entidades financieras, hay toda una batería de indicadores. Y volviendo al tema de antes de los depósitos, cuando uno intenta ver la relación, uno percibe que, y por no poner nombres, yo creo que veis un poco la nube de puntos, tiende a haber una cierta asociación entre aquellas entidades que tienen datos más débiles, por ejemplo, en mora o en ratings, con su tendencia a aplicar tipos de interés más altos. Y esto genera, en un momento en el cual realmente el sistema está bajo estrés, los problemas que genera, digamos, de comportamientos anómalos que tienden a hacer que el sistema en su conjunto tenga que funcionar con mayor estrés de lo que sería razonable si no fuera así. O lo podemos ver, por ejemplo, aquí está la relación entre tipos de interés y aplicados en operaciones de pasivo a un determinado plazo, es un conjunto de las distintas operaciones, y el conjunto de ayudas recibidas sumando FAF, avales o apelación al Banco Central Europeo. Luego, esa asociación existe. Y me parece que es un tema de reflexión, la heterogeneidad creciente del sistema a la hora de abordar los retos de futuro. ¿Y cómo vamos a abordar esta situación en el mundo post-crisis? Yo creo que hay que hacer una diferencia fundamental entre, por un lado, lo que es el corto plazo, donde realmente para salir de esta crisis las soluciones son básicamente nacionales. Estoy pensando básicamente en Europa, donde cada uno ha tirado por un lado, donde no ha habido una posición europea, y yo creo que todo lo que se está haciendo y diseñando para que en el próximo ciclo económico, cuando vuelva a haber otra vez una tendencia, digamos, a la expansión y a la bonanza, digamos, no se incurra en los excesos de riesgo y en los excesos de apalancamiento que hemos visto en esta crisis. Yo creo que es importante distinguir estos dos planos porque son verdaderamente diferenciados. Y la verdad es que lo que está ocurriendo en Europa es bastante triste, yo diría, ¿no? Estamos viendo una aproximación muy fragmentada, respuestas muy nacionalistas en algunos casos, capitalizaciones inadecuadas, falta de transparencia. Yo he hecho un ejercicio que la verdad es que me parece relevante porque no hace mucho, hace como un año, los ministros de Economía y gobernadores de bancos centrales europeos, hace aproximadamente un año, divulgaron un memorándum of understanding, unos acuerdos internos sobre cómo iban a gestionar una supuesta crisis que después, sobre todo, se encadenó en octubre, noviembre del año pasado. Y nos dijeron, básicamente, en ese memorándum a todo el mundo cómo iban a operar en Europa. Entonces, yo he cogido algunos de los principios que aparecen aquí de cómo iban a operar. Primero nos dijeron que el objetivo no era evitar las quiebras, es decir, que estuviéramos preparados a que algunas entidades cayeran en Europa. Eso nos lo dijeron los ministros y los gobernadores de bancos centrales a los europeos hace un año. Pues es evidente que en Europa, a diferencia de Estados Unidos, donde algunas entidades han caído y están cayendo muchas entidades pequeñas, esto es poco conocido, aquí en Europa, después de la reacción que hemos visto, ya nadie sospecha que ninguna entidad va a tener no va a ser rescatada. Es decir, digamos, la brecha entre los principios que se comunicaron y el comportamiento que está habiendo está siendo sorprendente. También nos dijeron que se iban a dar prioridades a las soluciones privadas, ¿no? Pero cuando uno ve las soluciones que se han ido tomando en Europa, quitando quizá la de Fortis en Bélgica, son soluciones básicamente públicas o de fusiones nacionales muy empujadas desde arriba, básicamente lo contrario de lo que se dijo, ¿no? Nos dijeron, esto es verbatim, esto es decir, que el uso de dinero público no debía quedarse por supuesto, ¿no? Y en Europa lo que llevamos y lo que vamos a llevar va a ser una cantidad de dinero público comparable probablemente a Estados Unidos, ¿no? Y nos dijeron después que en la gestión de la crisis se iba, y esto es lo más fuerte de todo, yo creo, se iba a preservar el modelo de competencia, esto del level playing field, el campo plano. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo, en este momento hay 50 planes nacionales bajo análisis de la Comisión Europea, probablemente, o en revisión, dudosamente compatibles con los principios de competencia y que rigen en Europa. Básicamente, la Comisión Europea ha ido por detrás de los gobiernos viendo un poco cómo podía dar amparo a decisiones nacionales unilaterales.
hemos visto en algunos países como Francia lo que aquí se llama el manguerazo, ¿no? Es decir, vamos a dar capital a todas las entidades para evitar que venga alguien de fuera y a una entidad frágil se la quede. Es decir, entidades supuestamente solventes a las que todo se entrega capital. Hemos visto en Irlanda, en Austria o en Italia cómo sus sistemas de pago se sostenían con decisiones nacionales. Hemos visto cómo se ponen objetivos de crédito en Holanda a entidades. Hemos visto cómo se han cambiado las reglas de capital en algunos países y se ha decidido que core capital era una cosa de lo que antes no era. Es decir, hemos visto todo tipo de cosas en distintos países europeos. Bueno, afortunadamente, yo creo que afortunadamente en España, porque tiene un sistema, yo creo, mucho más regulatorio y supervisor, mucho más sólido, prácticamente todavía no se ha incurrido en nada de esto. Y yo creo que estamos todavía, dado que hacia adelante el ciclo es muy duro y vamos a ver lo que pasa, todavía estamos en condiciones de diferenciarnos respecto al resto de Europa en todos estos principios y de alguna forma cumplir con lo que en junio del 2008 se nos dijo. Como estos son soluciones nacionales, yo creo que no estamos en ningún caso estamos constreñidos por lo que se decida en Europa al respecto. Yo creo que esto es buenas noticias. Estamos a la espera de ver cómo se gestionan algunas situaciones en España y yo creo que tenemos la posibilidad de diferenciarnos en muchos aspectos. Y ya por terminar, para no extenderme más, después está la reflexión sobre hacia dónde va la regulación a nivel internacional. Y aquí yo creo que la tendencia a la, a la globalización también en lo que es regulatorio a nivel supervisor y regulador internacional es imparable. Y ahí estamos viendo, yo creo que el informe de Lavoisier es un buen informe que tiene elementos muy positivos. Yo creo que el Financial Stability Board está desarrollando principios a nivel global que cuando se vayan extendiendo a las legislaciones nacionales van a dar mucho mayor homogeneidad. Y esto son buenas noticias porque yo creo que algunas de las cosas que hemos visto son el resultado de decisiones, digamos, de arbitraje a nivel internacional, tendencia de algunos centros financieros a ser muy laxos en sus procedimientos y en sus supervisiones para atraer negocio. Y cuanto más se armonice, más se va a armonizar, yo creo, hacia los estándares más elevados, y ahí España es evidente que está entre los más elevados, en los estándares mejores del mundo, ¿no? Al final de lo que se trata, yo creo, es de evitar, a lo que se refería Ángel y Santiago, los excesos de toma de riesgo y de apalancamiento. Muy complicado, muy complicado, pero vamos a ver. Y España va a tener que ver cómo, digamos, en estos nuevos estándares que se van creando, nuestra estructura, nuestra legislación es compatible. Yo creo que estamos en una situación de partida interesante. Entonces, cosas que yo creo que son importantes. Mitigar la prociclicidad. Bueno, Santiago se ha referido a algunas de las cosas que están. Yo creo que algunas de las propuestas que ha planteado de algunos académicos son interesantes, pero tengo la sensación de que las cosas no van por ahí, ¿no? Las cosas, y es que no quiero entrar en el debate, pero yo creo que al final está calando la idea de que hay que generar buffers anticíclicos y España tiene un gran buffer anticíclico. Bueno, yo no sé si va a durar o no. Yo sé que todavía quedan 28.000 millones de fondo de genérica al día de hoy, o por ahí 27.000, se va a ir recortando hacia adelante, pero ciertamente el buffer es considerable. El buffer es un buffer que yo no lo despreciaría en ningún caso, ¿no? Por lo tanto, tenemos una posición de partida con toda la regulación interesante. Yo creo que ahí probablemente lo que a lo mejor tengamos que hacer es ajustar algunos parámetros de nuestro sistema. En este momento, si se contabiliza, nosotros lo tenemos contabilizado como provisiones, es posible que al final el buffer no sean capitales, pueda ser capital, o sea, un capital híbrido y no provisiones. Bueno, es un debate más técnico que otra cosa, pero es relevante de alguna forma. Pero bueno, no creo que sería un gran cambio, ¿no? Nosotros estamos utilizando sobre todo modelos internos en algunos casos, probablemente haya que ir a modelos estándar porque el mundo se está moviendo en esa dirección, a modelos externos. Variables de referencia, España está muy ligado al crecimiento del crédito, a mí me gusta más ligar el buffer a variables de actividad y probablemente el mundo vaya por ahí, no estoy seguro, ¿no? Otras cosas que van en la misma dirección, ratios de apalancamiento simples que complementen Basilea II. Yo estoy de acuerdo, creo que ahí no, como hemos visto los datos, España no va a tener problemas, tiene unos ratios de apalancamiento relativamente bajos y estamos viendo por ahí entidades financieras en Europa con ratios de apalancamiento por encima de 50, con un nivel de activos ponderados por riesgo
muy sorprendentes. Yo creo que aquí esto está bien, el keep it simple a mí me parecen algunas cosas complementariamente, me parece una buena, y esto parece que va muy en esa dirección, ¿no? Y a mí otro punto que me parece interesante es hemos sido prisioneros durante los últimos años de los estándares contables basados en el principio de beneficio incurrido, que dificultaban mucho normas prudenciales como la española en algunos sentidos, que lo que intentan hacer es ese suavizamiento del perfil de beneficios y esa, digamos, anticiclicidad. Entonces, yo creo que la tiranía de los principios contables entendidos así se está perdiendo se está cuestionando, y claramente yo creo que se está dejando espacio a que medidas prudenciales anticíclicas tengan un espacio en digamos, la contabilidad mucho más holgado y mucho más cómodo, ¿no? El tema de los esquemas de remuneración me parece importante. Hay que ir a esquemas de remuneración distintos, ligados al medio plazo y mucho más ligados a acciones que a cash. Y un debate que me parece a mí interesante es no solamente plantear medidas anticíclicas a nivel agregado, vía capital, vía provisiones, sino probablemente en algunos productos financieros específicos cambiar su parametrización en función de la situación cíclica, ¿no? El segundo centro son reforzar los mecanismos de supervisión. Yo creo que aquí hay un tema muy interesante que es los avances en la supervisión macroprudencial, es decir, que haya entidades, probablemente bancos centrales, que tengan unas competencias mucho más claras que las que tienen ahora y unos instrumentos para poder identificar vulnerabilidades en el sistema y proponer medidas o avanzar medidas que eviten situaciones como las que se han creado. Yo ahí he planteado algunas dudas, porque yo creo que el estado del arte en este tema está mucho menos avanzado de cómo pueden operar los bancos centrales en una situación de este tipo, de lo que a veces quedan los principios de los informes que se están haciendo. Pero bueno, es un tema relevante. Y a nivel micro yo creo que es evidente que aunque el avance se hará, digamos, en la homogeneización de estándares y de procedimientos regulatorios, porque la regulación a nivel de entidad individual, mientras los costes de una crisis sean para los tesoros nacionales y un tesoro nacional tenga que abordar con su dinero las crisis, no va a haber una transparencia de soberanía de la regulación de entidades individuales. Esto va a ser muy difícil que ocurra, ¿no? Todo lo que es la gestión de la liquidez, bueno, ciertamente, no sé si lo decía Ángel, Basilea II se olvidó de la liquidez y evidentemente la liquidez es importante y hay que reforzar. Yo creo que las entidades españolas han aguantado bien en términos de liquidez, pero habrá que ver todo lo que vaya saliendo. No voy a entrar en los detalles porque es un poco técnico, pero aquí se están avanzando cosas, ¿no? Y después yo creo que del mismo modo que los supervisores han fallado, también evidentemente ha fallado la disciplina de mercado, que es una... la disciplina de mercado nunca va a ser suficiente, pero cuando uno mira los agujeros de transparencia que hay en cómo reportan las entidades financieras, vamos a ver el pilar 3 de Basilea II, pero yo creo que, yo alguna vez lo digo, es decir, de nuevo, los datos agregados son muy interesantes, pero nosotros no sabemos la estructura de carteras detallada de las distintas entidades financieras españolas. Hemos visto datos que ha presentado Ángel de bancos y cajas, pero intenten ustedes ir un poco más allá y verán, es decir, dónde están los datos. Aquí seguro que estos días han venido por aquí distintas entidades financieras y seguirán viniendo, pero a ver, cuénteme usted con detalle cuál es la estructura de su cartera. Bueno, en la medida que todas estas entidades, y no solamente los bancos, están emitiendo todo un conjunto amplio de instrumentos financieros, yo creo que el regulador que debe velar por la transparencia, que en este caso yo creo que es la Comisión Nacional de Mercado de Valores, pues debería exigir mucho más detalle de información sobre la estructura balance. Porque además el mundo va en esa... Yo creo que es claro que en situaciones como estas de crisis uno se da cuenta las ventajas de los modelos que se conocen en la literatura regulatoria de Twin Peaks, donde el regulador de la solvencia lo que le interesa es que las entidades se capitalicen, pero su preocupación no va por la transparencia de mercado ni por que la información sea lo más detallada posible, porque su objetivo es la solvencia de las entidades y él la quiere saber bilateralmente con las entidades. Es decir, la transparencia tiene que estar en manos de otra entidad, pero que tiene que defender a todos aquellos que adquieren productos bancarios, ¿no? Y bueno, los principales mensajes, la verdad es que, por no extenderme más, yo creo que los he ido desvelando durante la presentación, que me los voy a ahorrar. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Iniciamos el turno de preguntas, debate. A ver quién. Sí. Ahí. Aquí.
Sí, buenas, yo soy Alberto Cañamate de Invertia. La verdad es que la pregunta quizá me salga un poco de la tangente y tal, de lo que han estado hablando, pero creo que sí que puede tener alguna repercusión sobre el sistema financiero y tal. Yo les quería preguntar sobre el mercado de las titulizaciones, tanto hipotecarias como de activos en España, que creo que ha sido un pilar básico del crecimiento del crédito y si no me equivoco, pues mueve unos 300.000 millones de euros, que es bastante y tal. Y parece que en los últimos tiempos, ¿no?, pues muchas entidades, en vez de colocarlas en mercado, se las han quedado en su balance para descontar dinero en la subasta del BCE y tal. Y muchas de estas titulizaciones pues están aumentando muchísimo los impagados, la morosidad y tal. Y era por preguntar, por curiosidad, si creen que pueda tener algún tipo de efecto sobre el sistema financiero español que no se haya contado o es algo que a tener en cuenta, ese aumento de impagados en un mercado tan vasto que ha permitido crecer el crédito en España. Bueno, si quieres hacer un comentario, es cierto que el mercado de titulizaciones ha tenido en España un peso importante, pero con diferencias importantes con respecto al mercado americano. Y es que aquí las entidades financieras han mantenido el riesgo y el supervisor ha exigido cubrir coeficiente de solvencia por esos riesgos, aunque se sacasen fuera de balance. Esa es la diferencia con respecto al modelo americano, ¿no?, que todo lo que salía fuera de balance no era soportado por coeficiente de solvencia. Yo creo que hay una diferencia sustancial. Con todo, pues es cierto que desde que estalló la crisis prácticamente el mercado de utilizaciones se ha evaporado, salvo el dirigido a ser descontado en el Banco Central Europeo, con los recortes, con los haircuts correspondientes, y desde luego yo creo que nunca más será lo que era. Sí, por incidir en lo que ha dicho Ángel, ayer mismo en Estados Unidos se estaban planteando una regulación sobre el mercado de titulizaciones en Estados Unidos y estaban hablando del parámetro que se había fijado para la retención de primera pérdida fronteriza será del 5%, que es algo que entra dentro de los estándares españoles. Es decir, que sería, digamos, movernos a lo que ha sido una práctica habitual, es decir, que retener una primera pérdida del 5%. El problema del mercado de titulizaciones es que el destrozo que se ha producido, sobre todo en Estados Unidos, por la evolución, digamos, de las pérdidas esperadas y por tanto las pérdidas que se han venido materializando en todos aquellos que han comprado las entidades, ha generado un estigma sobre todos los, digamos, mercados de titulizaciones hipotecarias extraordinario y en gran medida injustificado. Es decir, cuando uno mira los precios a los que cotizan en el mercado secundario algunas titulizaciones españolas, pero ahora cuando uno ve las tasas de mora implícitas, sobre todo en hipotecas españolas, que miremos cómo va la morosidad, es decir, y la morosidad y la pérdida esperada, porque la severidad después hay que tenerla en cuenta. Luego, yo creo que, como intentaba yo explicar antes, las familias españolas van a aguantar bien este ciclo económico. Por lo tanto, yo creo que es muy difícil en este momento, con estos precios de mercado y con este estigma que hay, también vinculado a unas reflexiones exageradas que se hacen sobre la economía española, que los precios se recuperen y el mercado es básicamente ilíquido como resultado de la retirada, no solamente en el caso español, sino en todos los mercados de titulizaciones de los inversores últimos que han estado empujando ese mercado. En Europa se está reflexionando y hay algunos grupos de trabajo a nivel de la Asociación Bancaria Europea y algunas pero estamos involucrados, que yo creo que es por donde va a intentar resolverse el asunto, es recrear un nuevo mercado de titulizaciones cuando se salga de esta crisis sobre estándares internacionales comunes y elevados, no solamente en términos de, por ejemplo, lo que es la retención de primera pérdida, sino, por ejemplo, las características de los activos que se pueden incluir, los loan to values, el grado, digamos, de diversidad de la cartera, la granualidad que se llama. Es decir, hay todas unas características técnicas de las titulizaciones que se pueden fijar a nivel internacional, que se pueden exigir para que el mercado se homogeneice sobre estándares elevados. Esto no va a ser inmediato, pero yo creo que es importante. Después, para digamos, insuflar liquidez al mercado, en Estados Unidos hemos visto que al final una de las razones por las que no se compran titulizaciones es porque, dado que no hay mercado,
y en un mundo donde la liquidez vale mucho, el inversor último no quiere comprar algo que después no tenga mercado secundario. Por eso en Estados Unidos algunos de los programas más importantes de la Reserva Federal van dirigidos a dar liquidez a ese mercado, comprando y dando contrapartida. En Europa, el Banco Central Europeo ha optado, en la última reunión, por dar liquidez no al mercado de utilizaciones, sino al mercado de cédulas hipotecarias, de cover bonds, de cédulas hipotecarias. Y de hecho hemos visto, y es interesante ver un poco lo que puede ser una actuación pública para restaurar confianza en un mercado y dar liquidez, como tras el anuncio del Banco Central Europeo, porque no ha comprado todavía nada, los spreads se han ido comprimiendo y ha empezado a emitir entidades. Algunas entidades españolas han empezado a emitir en ese mercado y eso ha sido, yo creo que es una reflexión importante de que los mercados de financiación bancaria son importantes y hay un bien público que preservar y puede haber intervenciones que pueden estar justificadas. Sí, buenas tardes. Ángel Gómez Escorial, Banca 15, Carta Confidencial. Bueno, son más dos aportaciones a lo mejor al debate que preguntas. Por un lado, parece que la industria financiera española está bien situada por los programas antiguos o anteriores, digamos, de capitalización, de vigilancia, etcétera, etcétera, pero sí parece que estamos bajo sospecha de las agencias de rating. Es evidente que las bajadas de valoraciones últimamente, la última ha sido, cuanto menos aquí dentro, parece que sorprendente, y eso sí es un problema, es decir, ya es como una especie de piedra en la rueda para seguir andando, puesto que las necesidades de deuda son las que son, etcétera. El otro tema es que mientras que no exista por lo menos una pequeña identidad en la regulación bancaria y financiera en Europa, o al menos en el área euro, evidentemente esto va a ser una selva, porque cada uno, alguno de los ponentes lo ha expuesto con claridad de algunos de los instrumentos que se han podido dar o alguna de las ayudas. Entonces, lo que por mucho, y a mí me parece bien que nosotros digamos que nuestro sistema está bien y que efectivamente si sigue la crisis, nuestra especial crisis, puede perjudicarse, pero es verdad que desde fuera y un tanto, vamos a llamarlo, ajeno a nosotros, no lo es, pero se están produciendo estos temas. Entonces, realmente me gustaría ver qué idea se les ocurre al respecto. Bueno, respecto a empezar un poco por la segunda, yo creo que también ha quedado, lo ha explicado, no sé si Ángel o José Luis, el tema de la simetría evidentemente es un tema que está ahí, que evidentemente algunos países reaccionaron antes porque sus bancos tenían pérdidas importantes en el ámbito de los productos estructurados o las inversiones en productos estructurados. Nosotros se ha tardado más porque ahí no hubo pérdidas y por tanto ha sido cuando se ha empezado a materializar el deterioro de los activos invertidos en el mercado hipotecario y en promoción y construcción, cuando aquí realmente se ha acontecido o se va a producir el apoyo a las inyecciones de capital. En todo caso, a lo mejor a largo plazo no está tan mal que nosotros volvamos a demostrar que en temas de resolución de crisis bancarias España es más solvente que otros países. Igual ya se demostró en el pasado que teníamos a lo mejor unas capacidades, parece ser, de vigilancia y de supervisión por parte del Banco de España, si el Banco de España también es capaz, o nuestro sistema supervisor en su conjunto, es decir, no solamente el banco, de demostrar que somos capaces de resolver con menos inyecciones, con una aplicación de la disciplina más clara que en otros países, pues no creo que sea malo. Evidentemente puede fastidiar, y entiendo que fastidie, que otros países, pues para entidades que estaban malas, malitas, o otras que estaban medio malas, se haya inyectado capital, pues evidentemente genera, en un contexto competitivo global, pues genera unas asimetrías que son importantes, ¿no? Pero yo pienso que a lo mejor en el largo plazo nuestro sistema supervisor, regulador, de disciplina, pueda demostrar que demostrar que están las mejores prácticas otra vez. Quizás sobre el primer punto, a veces aquí nosotros el tema del rating de las entidades españolas, pues tenemos a destacar en España lo que nos toca, pero es que la revisión de los ratings a nivel, con los datos que ha presentado Ángel a nivel internacional, pues realmente ha habido revisiones enormes, ¿no?, de todos los ratings, y cuando hace una comparación, digamos, de entidades financieras españolas comparables con el resto,
los ratings de las entidades financieras españolas son los más altos del mundo, ¿no? Como no puede ser otra forma viendo los resultados que ha habido. Y dicho esto, no hay que olvidar que las agencias de rating están localizadas donde están localizadas y son propiedad de quien son propiedad. No, pero eso es, de hecho, el sesgo, a pesar del sesgo, pero a pesar del sesgo. De hecho, no deja de ser sorprendente que nos hayan bajado nosotros, ya no a las entidades financieras, sino al Tesoro, que le han bajado el rating, y al Reino Unido no. Lo han hecho después. Cuando nuestra... Y no digo que seamos más guapos que ellos, que lo somos, pero nuestro déficit público es inferior, nuestra deuda pública es inferior, el ritmo de deterioro de nuestro déficit público es inferior, nuestro sistema bancario es mejor, y la capacidad de salida de la crisis, pues probablemente Estados Unidos salga antes. Yo el Reino Unido no tengo nada claro que salga antes que nosotros. Por eso es cierto que hay asimetrías realmente importantes. Pero bueno, este tema de la calificación, una buena parte de su rating también está bajo mínimos, porque bajar el rating a algo cuyo precio ha caído ya a un 70%, pues... Y después, por añadir, es que este tema es decir, da juego, por así decirlo. Claro, cuando al final las entidades tienen capital público, como gran parte de las entidades bancarias europeas, el tema se diluye. De hecho, es un escándalo, yo creo que es un escándalo que al final todo este tema de avales públicos para ayudas para la emisión, estamos viendo que bancos alemanes o bancos holandeses con el 40 o 50% del capital público están emitiendo básicamente con el rating de la avalista, con lo cual están emitiendo mucho más barato que entidades españolas, algunas cajas de ahorro enormemente solventes en España, que también están emitiendo con avales, porque otros no lo están haciendo, están emitiendo con avales con unos resultados mucho mejores, pero como no, al final es el ratio de la avalista. Es decir, que esto es el tipo de solución europea, por ejemplo, en este tema de avales, es bastante triste, ¿no? Yo creo que es que además hay una especie de efecto país, a lo mejor efecto también cajas. Yo pienso que probablemente el mundo anglosajón, y eso incluye también algunos periódicos británicos, pues que tampoco ven a lo mejor el fenómeno de las cajas, no entienden, y bueno, piensan que son menos transparentes, y ahora pues ha sido el momento que nos han pasado la factura. Sorprende que después de tantos años la Comisión Europea y otras instituciones diciendo las cajas no son competitivas, las cajas no favorecen la competencia, ahora se haya abierto una especie de manga anchísima para que las ayudas públicas, porque se habla de si las cajas tenían un aval público, que en España no tienen, son privadas, eso ocurre en Alemania, pues, claro, evidentemente a lo mejor nos ha jugado en ese sentido sin querer, pues o han jugado en nuestra contra el que algunas instituciones no se entiendan bien, etcétera, y después de haberlas casi, repito, perseguido durante bastante tiempo, pues ahora se ha permitido a otros hacer lo que han querido. Sí. Señor Escrivá, Luis Esteban Manrique de Política Exterior. El señor Francisco González el día de la inauguración advirtió sobre los riesgos del proteccionismo, que en el sector financiero en estos momentos, en esta crisis, tiene la característica de la retirada de los bancos supranacionales a sus mercados nacionales. Por ejemplo, el Banco Central griego prohibió que las ayudas de los paquetes de rescate a los bancos griegos fueran transferidas a sus filiales en Bulgaria, en Rumanía. Algo similar sucede con los bancos austriacos también en los países de Europa del Este, o los bancos suecos en los países bálticos, que ha tenido que el Banco Central Europeo transferir, creo, 3.000 millones de euros al Swedbank para cubrir estos riesgos. En América Latina en estos momentos existe mucha preocupación que los bancos españoles en momentos de crisis se puedan ver forzados a descapitalizar a sus filiales en la región, desde México al Brasil, dado que el BBVA y el Santander tienen tan fuerte presencia. Me gustaría saber si usted cree que ese riesgo es real. De alguna manera, la nacionalización del Banco de Venezuela por el gobierno de Hugo Chávez parece reflejar esa preocupación. Gracias. Yo creo que no tengo esa impresión de la interacción con los propios reguladores y supervisores latinoamericanos. Yo creo que hay un grado de satisfacción con los bancos españoles muy grande. Si piensen ustedes el caso argentino, que yo creo que es el año 2001,
ahí empezó a salir gente y a achicar negocio, y cómo en una situación muy complicada los bancos españoles aguantaron, porque los bancos españoles, yo creo que una singularidad es su visión de largo plazo, como se ha demostrado en esta crisis. Y cuando estamos hablando de bancos españoles internacionales estamos hablando básicamente de dos. Entonces, su visión de largo plazo, su relación con el cliente, la fidelización con el cliente como bancos universales, evitar el cortoplacismo. Entonces, yo estoy convencido que las entidades financieras españolas no van a tener el comportamiento que pueda estar dando lugar a este tipo de reacciones. Que las reacciones realmente europeas son realmente tristes y tienen que ver, yo creo que estoy convencido que en España vamos a ver, como hemos dicho antes, una gestión de la situación muy distinta, ¿no? Pero vamos, si hay bancos en el mundo que en este momento tienen rating muy elevados y que están pasando la crisis, pues son los bancos españoles. No veo yo, desde luego, ninguna preocupación en ese sentido, ¿no? Sí que me preocupa el tema europeo, donde se están tomando iniciativas dentro de lo que es un mercado único desconcertantes, como decía usted. Lo que estamos viendo es, pues no sé, entidades en Europa que obtienen su financiación en distintos países europeos y a veces con mucha agresividad en la captación de depósitos, que después en su país le dicen, y ahora el crédito lo tiene que dar aquí, ¿no? Eso es inadmisible desde el punto de vista de un mercado único. Bueno, pues esto nos está ocurriendo en Europa y está ocurriendo con entidades que operan en España, ¿no? Eso es lo que a mí me preocuparía, pero realmente las entidades españolas en Latinoamérica, bueno, es muy interesante ver en este momento, comparar la evolución del crédito que están dando las entidades financieras españolas en Latinoamérica. Yo creo que hay un convencimiento claro de que esta vez, en esta crisis, y eso es la reflexión fundamental, cuando uno mira Latinoamérica y ve las crisis anteriores, las crisis del principio de los 90, del principio del 97, 98, los sistemas financieros cayeron y amplificaron la crisis, generaron pérdidas para los ciudadanos. ¿Ha visto usted algún banco esta vez que tenga problemas en Latinoamérica? No. Realmente la gran diferencia respecto a crisis anteriores es la fortaleza que están demostrando los sistemas bancarios nacionales ayudando a suavizar la crisis. Cuando uno mira la evolución del crédito en Latinoamérica ahora y la compara con crisis anteriores, ve hasta qué punto en este momento el sistema está aguantando, cosa que, por ejemplo, no está pasando en Europa. Sí está pasando en Asia, que están aguantando muy bien. Luego, si hay un sistema financiero que en este momento está respondiendo y está aportando solidez a la gestión macroeconómica de una crisis, desde luego es Latinoamérica. Yo creo que existe un gran convencimiento en ese sentido. Hola, buenas tardes. Soy Luis Losada, Intereconomía. Y yo quería preguntarles por el futuro. Han planteado en algún momento de sus intervenciones que la necesidad de recortar la economía financiera en relación a la economía real. Si uno ve los gráficos de la evolución en los últimos años, no muchos, en los últimos 5 o 10 años, es espectacular. Mi pregunta ¿es posible la salida de la crisis y no reiterarla si la economía financiera y la economía en la sombra no se coloca en niveles más razonables? A ver, quiero decir, yo el planteamiento mío lo que dije es que no sé si es necesario, pero va a ocurrir. El peso de la economía financiera, entendida por el peso del crédito sobre PIB, yo creo que va a caer, y va a caer, pero vamos, ha caído en todas las crisis anteriores. Cayó en la crisis de la primera crisis del petróleo, de 76 a 82, y cayó en la crisis del 92 al 97. En ambas cayó en España en torno a 8 puntos porcentuales el peso del crédito sobre el PIB. Pero la que en muchos casos está tomando como el ejemplo de crisis bancaria más pura es la sueca. Ahí el peso del crédito sobre el PIB bajó más de 20 puntos porcentuales. Es el desapalancamiento de que todo el mundo está hablando, el aumento de la tasa de ahorro de las familias, la corrección del déficit exterior, que se está corrigiendo solito, frente a lo que mucha gente pensaba que eso era algo que no se corregía, se está corrigiendo, porque se está ahorrando más y se está invirtiendo menos, las empresas y los hogares. Y eso da, pues, lleva consigo a una reducción del peso de los activos financieros sobre el PIB. Si era necesario o no lo sé, pero desde luego que se va a producir y ya se está produciendo es un hecho. De hecho, la prueba es que desde
aunque las tasas interanuales de crecimiento del crédito todavía registran las interanuales positivo, pero las intertrimestrales llevan ya 2 trimestres consecutivos con caídas en el saldo de crédito vivo. Luego yo creo que es ineludible que vamos en esa dirección. No sé si era la pregunta o... No sé si era... Mi pregunta es que la economía, la industria financiera es el primer renglón del PIB americano, por ejemplo. No lo era hace 10 años. Yo tengo la sensación de que la industria financiera no quiere renunciar a su peso. Probablemente lo tiene que hacer porque está pedaleando mientras está cayendo. Algún día se tendrá que caer. Claro, hombre, querer nadie quiere, pero había una igual que desaparecen especies por el darwinismo, los dinosaurios y otras cosas, la banca de inversión... La inversión... Yo lo levanto por ahí, no, hay que decir que las especies desaparecen, ¿no? Igual que en biología, ¿no? Y va a ocurrir. O sea, que evidentemente que ellos, claro que no quieren y se van a resistir como auto panza arriba. Pero pedalean, como decía Alicia en Wonderland, para estar en el mismo sitio o para estar más atrás todavía. Sí, Rubén Lapetra para lainformación.com. En alguna de las presentaciones ha salido un poco uno de los principales retos de la economía española y del sistema bancario es el desapalancamiento. Me gustaría que situaran un horizonte temporal para la economía española en torno a ese desapalancamiento, la subida de la tasa de ahorro y la contracción del crédito. ¿Cuánto tiempo necesitará la economía para que se produzca ese proceso? Bueno, si uno ve, lógicamente en los últimos años hemos visto que, aparte nosotros, además de apalancarnos, que lo lógico, nos estábamos haciendo con respecto al exterior, el crecimiento de nuestras necesidades de financiación como economía se hicieron muy notorias en los últimos 6-7 años y eso no va a estar ahí durante un tiempo. Es cierto que ya tenemos una serie de emisiones, etcétera, que yo creo que han salido varios gráficos que muestran los diferentes vencimientos y yo creo que será difícil renovar esas financiaciones externas. No quiere decir que no vengan nunca más, tampoco es eso, tiene que ser evidentemente tan dramático. Pero en aquel momento probablemente se hacían porque se pensaba que habían proyectos rentables, básicamente en nuestro país eran proyectos rentables vinculados al mercado inmobiliario, y yo creo que eso evidentemente va a tardar un tiempo, porque proyectos rentables, José Luis lo ha explicado oportunamente, sí que puede haber en el ámbito del sector empresarial, no inmobiliario, no construcción, pero es evidente que nuestras propias necesidades de financiación van a ser menores, porque nuestros proyectos rentables yo creo que van a ser menores, pero además es una cuestión tanto de oferta, de demanda como de oferta, no vamos a tener las condiciones para poder seguir aumentando el crédito a los ritmos que nosotros lo hacíamos. La tasa de ahorro, pues bueno, las últimas veces que ha aumentado la tasa de ahorro ha sido casi en el ámbito coyuntural. No tengo muy claro que esto vaya a ser estructural para toda la vida, vamos. Pero lo que yo creo que sí que nos tenemos que dar cuenta es que vamos a vivir durante un tiempo en un proceso en el que el crédito va a crecer mucho menos. Ahora estamos en un proceso de ajuste, que va a suponer además tasas negativas, porque hay un crédito que ya no tiene rendimiento y por tanto va a desaparecer de los agregados, y por tanto va a crecer además muy plano en lo demás. Pero volverá a haber crecimiento de crédito, por supuesto, pero no a los ritmos que hemos hablado o que hemos visto. Y eso es las consecuencias que trae al sector. Se hace falta tantas oficinas, ahí donde estamos, se hace falta tantas concurrentes, hace falta tantas cosas. Ese es el ámbito. Y un horizonte temporal para corregir ese desequilibrio, se puede hablar de 1 o 2 años. Pero para volver a la situación que teníamos hace 2 años, yo creo que es que ese no, para corregir un poco los excesos, ¿no? De sobrecapacidad de crédito y la baja tasa de ahorro que había. Bueno, yo creo que el crédito puede empezar a aumentar el año que viene, es decir, en términos agregados. Ahora, a un ritmo razonable, pues probablemente cuando la economía esté creciendo en ese 2011, sí, 2012, pero repito, no a los ritmos que teníamos antes, porque ni te vamos a tener proyectos rentables ni nos van a financiar externamente. O sea, por ejemplo, los vencimientos que tienen los bancos y cajas
españolas de aquí a 2010, 2009, creo que son 150.000 millones. Eso, en el momento en el que se pase esa cortina de fuego, ¿no?, de vencimientos, de alguna manera respiraremos, se habrá completado ese proceso de desapalancamiento en el caso del sector financiero. De todos modos, a ver, los vencimientos van más allá. Los vencimientos van bastante más allá, no solo van al 2000. Hay vencimientos pendientes frente al exterior, debe haber unos 600 o 700.000 millones, que se extienden unos cuantos años más. Pero lo que ocurre es que también se está captando financiación fuera, solo que por agentes distintos. Pero el Tesoro lleva captado en lo que va de año más del doble de lo que llevaba el año pasado a estas alturas. Más del doble. Quiero decir que está habiendo un cambio de agentes que salen al exterior. El mundo exterior nos está financiando, solo que ahora financia a agentes distintos. La tasa de ahorro agregada de la economía no está teniendo grandes diferencias. De hecho, ha estado bastante estable durante la última década, entre el 20 y el 22% del PIB. Lo que ocurre es que cambian los agentes. Antes era el Estado el que ahorraba y las familias y las empresas no ahorraban. Ahora ahorran familias y empresas y el Estado desahorra. Es decir, pero la tasa agregada de la economía es razonablemente estable. El factor de ajuste es la tasa de inversión. Este país tenía 30 puntos de PIB en tasa de inversión, cuando la norma por ahí es 20, que es lo que supone el ahorro. Y esos 10 puntos es lo que va a caer o lo que tiene que corregirse. O se corrige en un año con una caída del 10, o se corrige en 3 años con una caída del 3,3, o se corrige en 10 años con una caída del 1% anual. Yo tenía una última pregunta por mi parte, que era ver un poco dónde puede, cuando los mercados se estabilicen, un poco dónde puede ir esa liquidez, porque bueno, pues parece que el tema de la vivienda, ¿qué pensáis? Parece que ha indicado ahora mismo Ángel, ¿no?, la posibilidad de que vaya al Estado, ¿no? Pero ¿qué pensáis de que también es provocadora de tantas burbujas, ¿no? Digo la liquidez del sistema, ¿no? Donde ahora hay mucho dinero en depósito bancario, pero ¿dónde podría ir, ¿no? Bueno, esa es un poco la duda que ha surgido en las últimas semanas sobre si se puede estar incubando el huevo de la serpiente de un repunte inflacionista. Yo desde luego no creo en ella. Yo no creo en ella. Pero esa es la duda que ha hecho repuntar los tipos largos en las últimas semanas, hacer que el BCE ya frene de bajadas y empiece a decir que ya... Es decir, hay una cierta, no quiero decir descargadamente, pero hay una cierta sensación de que tanta liquidez que se está dando, pues que pudiera embalsarse y todo el mundo dice, ¿cuál será la siguiente burbuja? Luego fue la tecnológica, luego fue la inmobiliaria, hubo las materias primas en el interín. De hecho, las materias primas llevan también 2 o 3 semanas aumentando de nuevo. Hay una cosa sí que está ocurriendo desde que estalló la crisis. La cantidad de dinero en circulación ha aumentado fuertemente, pero la velocidad de circulación del dinero se ha hundido. Se ha hundido. Y si recordáis todos aquella famosa MV igual a PT, M ha crecido fortísimamente, pero V se ha hundido literalmente. Literalmente. Evidentemente, si un día V volviera a su nivel y tenemos la M aumentada, pues tendríamos un problema. Y sí que podría haber ahí un despertar del huevo de la serpiente inflacionista. Pero yo, desde luego, a corto plazo no lo veo eso por ningún sitio. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a los ponentes y mañana a las 9:30 cerramos el ciclo financiero con el presidente de la Asociación Española de Banca, Miguel Martín. Muchas gracias a todos. Muy bien. Intercambiamos las presentaciones. ¿Sí?